¿Es tan preocupante la inteligencia artificial? ¿Va a acabar con nosotros, con nuestro trabajo? ¿Cómo es la situación? Lo que van a surgir van a ser roles nuevos y actividades nuevas que son difíciles de imaginar ahora. ¿Y por qué se habla siempre del 2030? Y el 2030 es un poco el horizonte que muchas veces vemos de cuando se podría llegar a esa inteligencia artificial muy parecida a la del humano. Cuando las generaciones del futuro miren atrás, las formas de expresión creativa y artística que tenemos hoy en día, nuestra fotografía, nuestra pintura, nuestra música, van a ser una cosa ínfima comparada con las formas de expresión que existirán en el futuro. Javier Ideami. Javier Ideami. Javier Ideami. Creativo multidisciplinar. Ingeniero, artista, director creativo, que ha desarrollado su trayectoria entre Estados Unidos y Europa para descubrir cómo la inteligencia artificial generativa nos va a cambiar la vida o nos está cambiando ya la vida. ¿Crees que es buena psicóloga la IA? ¿Vosotros usáis a la IA como para explicar vuestros problemas personales? ¿Sabéis cuánta gente me dice que sí? Prácticamente todos. ¿Por qué lo está haciendo? Porque funciona. Pero ojo, es peligroso. Hay múltiples casos ya de personas que se han suicidado después de hablar de problemas personales con chatbots. ¿Qué me estás contando? Y hay varias historias de estas. Recientemente pasó otra. Y os voy a explicar por qué y cómo evitarlo. Usar la IA para tomar decisiones está mal, ¿no? Nosotros tomamos mejores decisiones. Usar la IA para tomar decisiones puede ser muy bueno si sabes cómo dirigirla. Tenéis que ver a las IAs como si fueran entidades que tienen diferentes personalidades porque cada IA se ha entrenado con un conjunto de datos diferentes. ¿Cómo? O sea, que a la de Google versus la de OpenAI, o sea, tenemos que hablarles de formas diferentes. O sea, Google es muy sensible. Claro, por ejemplo, pensar en una cosa. ¿Cuáles son un conjunto de datos gigantescos que Google tiene y otros no tienen? ¿Cuáles? ¡Ostras! Vamos a ver, os voy a contar una cosa que muy poca gente sabe. La gente piensa que la IA se inició hace poco, pero en realidad la IA lleva una trayectoria de 70 años. 70 años. En 1955, en Estados Unidos, los mayores genios de la computación publicaron un manifiesto. Esos 7 puntos son los que la IA debería dominar para llegar al nivel de los humanos. Los 7 mandamientos de la IA. Los 7 mandamientos de la IA. Pues ahora, 70 años después de esos 7 mandamientos, ¿cuántos ha dominado la IA? Pues veréis. Lo que está contando Javier es muy interesante, pero es que más interesante aún es cómo esa inteligencia artificial que nos está explicando de dónde viene, la empezamos a aplicar en nuestros negocios y en nuestros trabajos. Y esto no va solo a empresarios, Juan, esto va a autónomos, a personas que venden servicios, a trabajadores que quieren aumentar su productividad. Es que la inteligencia artificial bien utilizada en tu trabajo te va a dar libertad, más dinero y sobre todo menos dolor de cabeza. Y yo creo, Sergio, que tenemos nosotros un poco que espabilarnos. Sí, tenemos que espabilar. De hecho, ahora hay un montón de gente que está haciendo con un ordenador, un agente de IA que trabaja para él. Es decir, es como tener tu secretario, tu secretaria, totalmente gratis o por el precio de un ordenador. Javier de Learning Heroes ya nos explicó esto en el podcast y es que negocios que antes necesitaban 10 personas, 15 personas, lo están haciendo con 2, con métricas mucho más al detalle, ganando más dinero, siendo más productivos. Y esto, Sergio, nos tenemos que poner las pilas y yo creo que Javier nos tiene mucho que explicar, ¿eh? A mí me recuerda esto cuando salían las redes sociales y la gente era, no me apetece a mí las redes sociales porque ya sé cómo funcionan o no me hacen falta. Y luego resulta que es obligatorio para todo el mundo. Pues con esto es igual. Estás a tiempo de subirte al barco ahora o cuando ya sea demasiado tarde y toda tu competencia la estoy utilizando y tú no. Dicho todo esto, si quieres hacer como nosotros y ponernos al día, porque nos hace falta, nos hemos apuntado el día 13 de abril, totalmente gratis, a una formación intensiva de 4 días online en la que tú desde tu casa, el 13, 14, 15 y 16 de abril, vas a aprender todo acerca de la inteligencia artificial aplicada a tu trabajo. Desde productividad, desde cómo tienes que comunicarte con la inteligencia artificial para sacar el máximo partido y sobre todo ser de esos que se aprovechan de ella para poder sacar más rendimiento y poder ayudar a más gente, ganar más dinero y ganar más libertad. Bueno, y si estás escuchando esto después del 16 de abril, métete también el enlace porque tienes algún recurso y estaremos ahí todos juntos porque ya te digo, tengo un plan, es la primera empresa que necesita esto y por cierto, Sergio, ponte al día con la IA, rima, ¿no? Sí, ponte al día con la IA, rima bastante, la verdad. Así que ya sabéis, chicos, poneros al día con la IA, con los amigos de Learning Heroes y sigamos con el episodio. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un fenómeno que ha venido arrastrando y arrasando todo lo que concebimos como innovación, como cambios en el trabajo, cambios en la sociedad y en cómo nos comportamos. Juan, tú la estás usando ya todos los días. No, yo la uso todos los días, pero me preocupa, porque muchas veces, Sergio, algo de lo que me está preocupando es que ya no me siento del todo seguro hasta que no lo verifico con la inteligencia artificial. Ya no pienso tanto y son cosas que me preocupan porque no sé hasta qué punto va a llegar y sobre todo la gente que se está criando ya con la inteligencia artificial. Y para eso hemos traído a Javier. Javier, bienvenido a Tengo un Plan. Queremos hablar de todo en detalle, de cómo va a cambiar el mundo, de esta robótica que también no se está hablando tanto, pero la robótica yo creo que es lo que más puede cambiar los trabajos y de cómo ves todo este futuro con la inteligencia artificial.
Perfecto. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Sergio, por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotros. Quiero empezar por lo que acabas de decir ahora de que al usar la IA empiezas a tener dudas un poco sobre tus propios procesos de pensamiento. Sí. Vamos a decir ya una cosa desde el principio. La IA te puede hacer más inteligente, pero también más dependiente. Eso es lo que siento. Y no es el problema tanto que a veces la IA piense por ti, sino que al usar la IA tú empieces a dejar de pensar por ti mismo de una forma crítica y profunda, porque la ventaja en el futuro la van a tener no los que usen más la IA, sino los que usando la IA mantengan su pensamiento crítico y profundo. Esto es vital. O sea que, en cierta manera, nuestra responsabilidad, o sea, la responsabilidad que hay en el mundo ahora mismo es nuestra. Está en nuestra mano el que el futuro sea un poco caótico o que sea un futuro más con armonía, más tranquilidad. Absolutamente. Es decir, hasta ahora todos hemos estado acostumbrados, por ejemplo, a ejercitar nuestra musculatura física para mantenernos en forma. Pero no hemos prestado mucha atención a nuestra musculatura cognitiva. Pero ahora con la IA vamos a empezar a delegar cada vez más tareas cognitivas a esta extraordinaria tecnología. Y si no mantenemos de alguna manera nuestra cognición en forma también, pues se va a empezar a atrofiar. Luego, los que van a tener ventaja en el futuro son los que van a mantener su pensamiento crítico y profundo y son los que van a liderar esa colaboración entre la IA y los humanos. Luego hablaremos de cómo tomar mejores decisiones, Sí. de cómo entrenar nuestro cerebro, pero empezando por un plano general, tú que estás en el mundo de la tecnología, ¿es tan preocupante la inteligencia artificial o la gente se está pasando de meternos miedo? Es decir, ¿va a acabar con nosotros, con nuestro trabajo? ¿Cómo ves tú la situación? No, yo diría que hay mucha exageración en el tema del peligro y de los problemas existenciales. Mirad, tenemos que ver a la IA como un magnificador de nuestra capacidad. Yo siempre pongo la metáfora del traje de Iron Man, ¿vale? Es decir, una especie de traje metafórico de Iron Man que amplifica nuestro subconsciente y nuestra musculatura cognitiva. Tenemos que ver a la IA como una herramienta que puede funcionar como espejo cognitivo, que puede funcionar como acelerador de descubrir nuestra identidad, como simulador de futuros, como amplificador de nuestra curiosidad, como compresor de tiempo, como reductor de la fricción existencial. Y la gente se preocupa, ¿y si nos reemplaza? Pero para que la gente entienda por qué eso está muy lejos, vamos a hablar de algo muy concreto. Veréis, los humanos tenemos dos formas de pensar, popularizadas por el premio Nobel Daniel Kahneman: el pensamiento rápido y el pensamiento lento, el sistema 1 y el sistema 2. El pensamiento rápido es nuestro pensamiento subconsciente, automático, nuestro encaje de patrones automático, muy baratito, muy rápido. Y nuestro pensamiento lento, el sistema 2, es nuestro pensamiento sistemático, lógico, ejecutivo, analítico, cuando estamos haciendo un proceso de búsqueda interno para buscar los pasos de un algoritmo que resuelva un cierto escenario o situación. El problema del sistema 2 es que es muy lento, gasta muchos recursos cognitivos, mucha glucosa, etcétera, etcétera. ¿En qué situación se encuentra la IA hoy en día? Pues la IA ha dominado a nivel sobrehumano ese pensamiento rápido, ese encaje de patrones, pero apenas está comenzando todavía a intentar dominar ese pensamiento lento, y solamente cuando domine ese pensamiento lento, ese pensamiento de razonamiento profundo, será capaz de plantearnos cuestiones más existenciales, ¿no? Y claro, mucha gente se pregunta cómo de lejos, ¿os preguntáis vosotros cómo de lejos estamos de ese punto donde la IA podría competir, digamos, con nuestra habilidad más ejecutiva? ¿Existe un año? Vamos a ver, os voy a contar una cosa que muy poca gente sabe. La gente piensa que la IA se inició hace poco, porque de repente este tema de crear imágenes o tal es como muy reciente. Pero en realidad la IA lleva una trayectoria de 70 años. 70 años. Y fijaros, en 1955, en Estados Unidos, los mayores genios de la computación, Marvin Minsky, Claude Shannon, Rochester y McCarthy, los mayores genios de la computación de aquella época, publicaron un manifiesto en Dartmouth, en Estados Unidos, que decía: esto es lo que la inteligencia artificial, es como que fundaron la era de la IA, esto es lo que la IA debería, esos 7 puntos son los que la IA debería dominar
para llegar al nivel de los humanos. Los 7 mandamientos de la IA. Los 7 mandamientos de la IA. Pues ahora, 70 años después de esos 7 mandamientos, ¿cuántos ha dominado la IA? Pues veréis, los primeros 4 mandamientos tenían que ver con temas de imitar las redes neuronales del cerebro, por ejemplo, con artificiales. Dominar el lenguaje, por ejemplo. Escalar con el hardware. Y estos primeros 4 puntos los ha dominado muy bien la IA. ¿Vale? Hemos avanzado mucho. Pero los 3 últimos puntos, ¿sabéis cuáles son los 3 últimos puntos? Punto número 5. Que la IA sea capaz de aprender continuamente y adaptarse continuamente a entornos complejos. Esto la IA no lo puede hacer hoy en día. No sé si la audiencia y vosotros lo sabéis. Hoy en día cuando entrenan ChatGPT, después de entrenarlo se congela. Está congelado. Si entráis en vuestra cuenta de ChatGPT, si entráis en los detalles veréis que dice esta versión del ChatGPT ha llegado hasta el mes de octubre del 2025. Es el mes en el que se terminó su entrenamiento. Y por supuesto, puede buscar en Internet, ¿vale? Pero si no le pedís que busque en Internet, su conocimiento está limitado hasta ese momento. Entonces, no puede hacer como nosotros, como los humanos. No puede en tiempo real estar aprendiendo algo nuevo e incorporándolo. Si tú tienes una conversación con ChatGPT, no está aprendiendo de lo que tú le estás diciendo e incorporándolo en su conocimiento. Vale, ese es el punto número 5. El punto número 6. Una cosa, antes de que pases al 6. Sí. Entonces, esto dice que usar la IA para tomar decisiones está mal, ¿no? Nosotros tomamos mejores decisiones. Vale, aquí llega una cosa muy importante. Usar la IA para tomar decisiones puede ser muy bueno si sabes cómo dirigirla. Con el prompting. Vale, una disciplina que se ha convertido totalmente clave para todo el mundo y que recomendamos a todos los jóvenes que practiquen continuamente es la ingeniería de prompts. ¿Vale? Es decir, la habilidad de dar instrucciones a la IA para dirigirla correctamente. Es decir, si tú quieres tomar una decisión importante y no sabes que la IA tiene su conocimiento congelado en un cierto momento y tu decisión tiene que ver con cosas que son muy recientes y no le dices a la IA expresamente en tu prompt, haz una búsqueda en Internet para adquirir los datos más recientes a fecha de marzo del 2026, puede que te dé la respuesta incorrecta. Entonces depende mucho de tus instrucciones. Si tus instrucciones son correctas, entonces tomar una decisión con el apoyo de la IA va a ser mejor que tomarla por ti mismo. ¿Por qué? Porque no os olvidéis que la IA ha sido entrenada con prácticamente todo el conocimiento del Internet y contiene toda la sabiduría de todos los expertos, de la mayoría de los expertos del mundo en cualquier tema, de ciencia, de filosofía, de psicología o de lo que sea. La clave es que todo ese conocimiento se encuentra en unos espacios latentes abstractos, comprimidos internos de la IA, y tú, con tu prompt, lo que tienes que intentar hacer es dirigir a la IA para buscar internamente en esos espacios, de la manera más eficiente y correcta, cómo encontrar la dirección adecuada para resolver tu problema. Luego, el prompting es absolutamente clave. Pero ojo, con los humanos también. Si, por ejemplo, yo ahora te digo, Sergio, imagínate un elefante rosa en una piscina. Yo ahora mismo te estoy dirigiendo con un prompt. Estoy dirigiendo tu subconsciente a que has visualizado un elefante rosa. Perfectamente. Yo ahora mismo es como si tú fueras mi chat GPT y yo te estoy haciendo ingeniería de prompts. Entonces no es lo mismo que te diga un elefante rosa en una piscina o que te dé más detalle. Un elefante rosa rodeado de unas lo que sea, bla, 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 ¿vale? Entonces, digamos que la ingeniería de prompts la hemos estado haciendo los humanos entre nosotros todo el tiempo. El marketing tiene mucho que ver con eso, ¿eh? Y ahora lo estamos haciendo con entidades artificiales. Y en el futuro tendremos a IAs haciendo prompting con otras IAs. Ya está empezando. Ya tenemos sistemas de agentes en el que agentes están dirigiendo a otros agentes. Y eventualmente crearán, y ya ha habido experimentos de esto, crearán sus propios lenguajes e idiomas para dirigirse entre ellas también. Madre mía. Antes de pasar al mandamiento 6, Sí. ¿cuál eran del 1 al 5? Es decir, el 5 hemos dicho que aprenda constantemente de los contextos que le rodean, que eso aún no lo hemos conseguido, pero el 1, el 2, el 3 y el 4, que sí que hemos conseguido, Vale, ¿cuáles son? el 1 tenía que ver básicamente con el hardware y con la escala y con la algoritmia. Es decir, cómo podemos escalar a nivel potente tanto los algoritmos como, digamos, el hardware alrededor de los algoritmos para llegar a ese nivel humano, ¿vale? Y obviamente con las GPUs hoy en día, con los centros de datos, hemos logrado resolver eso de una manera muy potente, y los algoritmos de descenso del gradiente, de backpropagation, los algoritmos que aprenden en las IAs han avanzado mucho también. El punto número 2 era el del lenguaje.
Es decir, las IAs deberían ser capaces de entender, entre comillas, el lenguaje humano y ser capaces de expresarse con el lenguaje humano. Y obviamente con ChatGPT, etcétera, vemos que hemos avanzado mucho aquí. El punto número 3 era imitar las redes neuronales del cerebro. Es decir, ¿podemos construir algo similar a las redes neuronales del cerebro, pero de forma artificial? Sí, obviamente lo hemos hecho. Y el punto número 4 ya es un poco más abstracto, es tenemos maneras de medir, digamos, la complejidad de los procesos de computación, y esto ya tiene que ver más con procesos de validación y procesos técnicos dentro del diseño de los algoritmos de IA, y aquí hemos avanzado mucho también, ¿vale? Entonces, en estos 4 no los hemos dominado al 100%, pero hemos llegado por lo menos a un nivel de un 70-80% en la mayoría de ellos. Pero en el punto número 5 que os he dicho, todavía nos encontramos pues bastante lejos, igual a un 50% o algo así. Luego os diré cuál es la media total, Vale. y cómo de lejos estamos. Vale, ¿queréis el punto número 6? Vamos a dar este. Punto número 6 es es decir, cuando tú entrenas a una IA, la IA tiene que comprimir todo ese aprendizaje ¿en qué? En unas abstracciones internas. Igual que vosotros, porque en la cabeza no nos cabe todas las cosas. Abstraemos las cosas en unas representaciones internas comprimidas. Bueno, pues esas representaciones internas deberían ser robustas y causales, como las del ser humano. Y en la IA no son así, en la IA de hoy en día. Las representaciones internas de la IA de hoy en día están basadas en correlaciones estadísticas. Vamos a ver, entender esta diferencia es algo súper bonito. Si queréis, os lo explico con un juego mental muy rápido, Vale. muy rápidamente. Mira, como seres vivos, ¿cuál es vuestra prioridad máxima? Sobrevivir. Sobrevivir, perfecto. Para sobrevivir, ¿qué es lo que tenéis que evitar? La muerte. Vale, ¿y qué os puede causar la muerte? Peligros. El peligro. Por ejemplo, un tigre que os pueda comer, ¿vale? Exacto. Vale. Para poder detectar si un tigre os va a comer, ¿qué necesitáis? ¿Qué necesitáis sobre lo que os rodea? Ojos. Información. Y esa información os llega a través de De los ojos, claro. de los ojos, de los sentidos. De los O sea, sentidos. tenéis el cerebro encerrado en el cráneo y la información os llega a través de los sentidos. Vale. Si tenéis el tigre ya delante de vosotros y os va a comer ya, ¿os sirve de algo tener esa información? No. No. Entonces, ¿qué es lo que sería ideal que tuviera vuestro cerebro para poder hacer algo antes de que os coma el tigre? ¿Qué es lo que sería ideal que pudiera tener vuestro cerebro? Anticipación. Eso es. Tendría que tener un sistema predictivo, y lo tiene vuestro cerebro. El cerebro tiene, y debería tener y lo tiene, un sistema predictivo para anticiparse. Y ahora llega lo más bonito. Para poder anticiparse, ese sistema predictivo, ¿qué es lo que debería poder predecir? ¿Qué es lo único a lo que podéis acceder? El peligro. No, O sea, pero ahora debería- recordar. Vuestro cerebro que está encerrado en el cráneo, a través de los sentidos, ¿qué es lo único que puede recibir? ¿Qué es lo único que puede recibir? Los Información. información Lo que de entra por los sentidos, que es nuestra percepción. Lo único que tenéis es la percepción. Luego, ¿qué es lo único que puede predecir el cerebro? La percepción. La percepción. Vale, entonces, vosotros tenéis un sistema predictivo en el cerebro que está constantemente prediciendo qué es lo próximo que vais a percibir a través de los sentidos. Y lo compara con lo que percibís, y eso produce una señal de error. Y esa señal de error es la que digamos, influencia el aprendizaje de esas abstracciones internas. Y ahora llega el punto más importante. ¿Cuál es la forma más eficiente de poder predecir esa percepción por adelantado? Es decir, si yo quiero ser, por ejemplo, imaginaros, llueve, la hierba se moja, ¿vale? Si yo quiero ser capaz de predecir por adelantado que la hierba va a estar mojada, ¿qué es lo que sería más importante poder entender? La climatología. ¿Y qué es eso en comparación con la hierba mojada? ¿Qué es eso? La La causa. causa. Ahí está, la causa. Entonces resulta que la forma más eficiente para el cerebro humano para poder predecir lo siguiente que vas a percibir es gradualmente aprender a entender las causas de los efectos, las causas de las percepciones que te van a llegar a tus sentidos. Por eso, el cerebro humano, desde que eres pequeño, interactuando con el mundo, lo que va aprendiendo son, poco a poco, abstracciones internas que son causales, que expresan las causas de las cosas, las causas de los efectos. ¿Y eso qué es lo que provoca? Que tú tengas unas abstracciones internas súper fuertes y robustas que luego te permiten razonar a nivel muy profundo, extrapolar. Cuando tú entiendes la causalidad,
puedes ir mucho más allá de lo que has aprendido y extrapolar a cosas muy diferentes de lo que has aprendido. Ahora, ¿cómo se compara esto con lo que hace la IA? La IA hace una cosa totalmente diferente. La IA no interactúa con el mundo. La IA lo único que hace es le das un montón de texto y te predice la siguiente palabra. La IA lo único que hace es predecir la estadística y la probabilidad de un conjunto de datos. No entiende la causalidad, entiende la correlación. ¿Y la correlación qué significa? Hay dos cosas que tienden a pasar al mismo tiempo. Esto es una cosa mucho más frágil que la causalidad. Daros cuenta de esto. Dos cosas que tienden a pasar al mismo tiempo podrían no tener ninguna relación causal entre ellas. En cambio, una relación causal es mucho más profunda y mucho más estrecha que la correlación. Entonces esto hace que las abstracciones internas de la IA de hoy en día son mucho más frágiles y por eso la IA alucina mucho más. ¿Sabéis lo de las alucinaciones en la IA? ¿No? No. O sea, cuando tú le das un prompt a la IA y te responde una tontería, eso es una alucinación. Ahora bien, los humanos también tenemos una alucinación. Imaginaros alucinaciones. Imaginaros que estáis en vuestra casa y estáis caminando por el pasillo y pasáis delante de la cocina y hay unas sombras ahí en la cocina y por un momento pensáis que hay una persona en la cocina. ¿Por qué pensáis que hay una persona en la cocina? Porque la combinación de esas sombras y esas luces, ¿vale? O sea, la combinación de vuestro modelo del mundo. Aquí introducimos el concepto del modelo del mundo. El modelo del mundo es vuestra representación abstracta interna de cómo funciona el mundo, de esa causalidad del mundo, ¿vale? Entonces, la interacción entre vuestra comprensión robusta causal del mundo y la entrada que llega a vuestros sentidos, esas sombras en la cocina, provocan en este caso una alucinación. Pensáis que hay una persona, pero entonces os movéis un poco y cuando os movéis un poco, esa desincronización entre vuestra comprensión del mundo y la entrada de los sentidos empieza a cambiar hasta que empieza a ganar básicamente la entrada. Empezáis a ver, uy, no, esto no encaja con una persona y veis, no es una persona. Vale, pues en la IA sucede lo mismo en la desincronización entre su comprensión interna del mundo, que no es causal, sino que es de correlaciones estadísticas, y el prompt que le dais. Entonces, si le dais un prompt que no es el adecuado, se puede producir una desincronización con su comprensión interna y esto provoca una respuesta a veces absurda, súper tonta. Pero, ¿qué es la diferencia entre las alucinaciones humanas y las artificiales? Que las artificiales suceden más a menudo, son más impredecibles, son más absurdas. ¿Y por qué? Por eso. Porque las abstracciones internas de la IA son más frágiles, basadas en correlaciones estadísticas, y las abstracciones humanas son más robustas, más fuertes y más causales. ¿Cómo podemos mejorar el prompt que le enviamos a la IA? Es decir, toda la gente que nos esté escuchando, ¿qué trucos básicos le podemos dar para que el prompt sea lo mejor posible y la IA no tenga estas alucinaciones o tenga información que no queremos? Vale, buenísima pregunta. Y ya de mano tenemos que decir a toda la gente joven que nos escucha que hay que ponerse las pilas y practicar regularmente el prompting y practicarlo con diferentes arquitecturas. Vamos a ver, una pregunta que os hago. Si conocéis a ¿vosotros habláis de la misma manera a una persona de una cierta edad o de otra cierta edad o de un cierto background? ¿A que no? No. Pues lo mismo es con las IAs. Tenéis que ver a las IAs como si fueran entidades que tienen diferentes personalidades porque cada IA se ha entrenado con un conjunto de datos diferentes. Y tienen fortalezas diferentes. Y tienen debilidades diferentes. ¿Cómo? O sea, que a la de Google versus la de OpenAI versus Claro. la de... O sea, tenemos que hablarles de formas diferentes. La de Google es muy sensible. Claro, por ejemplo, pensar en una cosa. ¿Cuáles son un conjunto de datos gigantescos que Google tiene y otros no tienen? ¿Cuáles? YouTube. ¡Ostras! Google tiene YouTube. Google tiene un montonazo de datos de YouTube que las otras empresas no tienen, ¿vale? Entonces, hay empresas que tienen diferentes fortalezas. Por eso se dice que en la IA de hoy en día, el oro son los datos propietarios. Entonces Google gana, ¿no? La batalla. Bueno, Google gana a lo mejor ahí, pero otros ganan en otras cosas. Pero de hecho, Google tiene una gran ventaja en los datos, que por ejemplo OpenAI no tiene. ¿Qué es? ¿Vale? Pues eso, que Google tiene un montón de datos propietarios, pero por ejemplo, yo qué sé, Meta tiene acceso a los datos de Instagram, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? ByteDance, La empresa de TikTok. la empresa de TikTok tiene los datos de TikTok, etcétera. Bueno, entonces, esto es el oro de hoy en día, ¿vale? Entonces, y luego diferentes IAs tienen diferentes tendencias también y diferentes estilos también, etcétera, etcétera. Entonces, hay que probar el prompting
hay que acostumbrarse al probar el prompting con diferentes arquitecturas y diferentes empresas y diferentes productos de IA e ir entendiendo sus fortalezas, sus debilidades. Y luego también una cosa muy importante, hay que entender la importancia de los detalles. Recordar, si tú le das pocos detalles a la IA en un prompt, lo que estás facilitando es que la IA te dé como respuesta un poco la media, el average, de todo ese mejunje interno que tiene. Cuantos más detalles le das a la IA, más estás ayudando a que la IA acote dentro de todo ese conocimiento y te dé una respuesta mucho más rica y mucho más acercada a tu problemática, ¿vale? Entonces hay que acostumbrarse también a enriquecer. Y por cierto, una tendencia que cada vez es más importante es el metaprompting, que es usar una IA para que te cree el prompt que vas a usar con otra IA. No sé si habéis hecho esto. ¿Puedes repetirlo de eso otra vez? Sí, el metaprompting significa, en vez de escribir tú las instrucciones a la IA, usas una IA para que te ayude a crear las instrucciones óptimas para usarla con otra IA. Esto se hace mucho y es muy recomendable. ¿Por qué? Pues tú le dices a la IA, mira, yo quiero pedirle a una IA que me haga un plan financiero para, para construir un proyecto de no sé qué. Por favor, créame un prompt ideal que haga que la IA me dé todos los detalles posibles con cuantas más perspectivas y no sé qué. Y la IA te va a crear un prompt súper detallado, espectacular, que tú seguramente no serías capaz de crear o tardarías mucho tiempo en crear. Entonces esto es muy recomendable también, probar el metaprompting. ¿Okay? Eso queremos principios para pedirle y sacar el máximo partido a las diferentes IAs, sí, pero que sean generales. O sea, sí, que lo puedas aplicar a cualquier tipo de IA, ¿no? Exacto. Luego entraremos en profundidad cosas como, por ejemplo, están haciendo en Claude, que es una locura, o en otras IAs que Juan las está probando y dice que está notando grandes cambios en su vida. Bueno, eso es muy interesante, ¿verdad? Eso es muy interesante. Es muy interesante. ¿Qué principios? Esto del metaprompting es uno de esos principios, ¿no? Sí. Pero ¿qué más cosas puede implementar la gente para mejorar su nivel con el prompting? Bueno, a ver, yo creo que principios generales son primero lo del detalle. O sea, siempre intentar añadir cuanto más detalle relevante posible. Luego lo del metaprompting, luego lo de probar con diferentes plataformas y luego también lo de investigar un poco. Es decir, cuando tú interactúes con una plataforma, investigar un poco. Siempre hay información dentro de, digamos, de los abouts de las plataformas, de qué tendencias tienen, dónde son más adecuadas, dónde funcionan mejor. Por ejemplo, como antes os decía, si quieres hacer programación con código, ahora mismo domina la plataforma de Anthropic Claude, con los modelos Claude Opus 4.6 o Sonnet 4.6, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, para programación, tú te tienes que informar bien. ¿Cuál es la intención que tienes con el prompting? ¿Es generar imágenes? ¿Es reflexionar sobre tu vida? ¿O es crear un videojuego con código informático? Te tienes que informar y encontrarás que para código informático quizás Claude es mejor. Para generar imágenes, a lo mejor Gemini es mejor. Para reflexionar sobre tu vida, pues a lo mejor ChatGPT o Claude también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto es la otra cosa importante. Es decir, de nuevo, tienes que encarar a las IAs como si fueran personas. A mí algo que se me ha quedado pendiente, cuando has hablado de esos padrinos, esas personas que escriben esos mandamientos. Tú que has estado en Silicon Valley, que has estado de cerca con estos grandes founders, que luego hablaremos, ¿no? De que has estado con Sam Altman en persona. Sí. ¿Crees que hay una mala intención detrás? ¿Crees que hay algún plan demasiado ambicioso que va a poner por encima la ambición de la ética, la ambición de la calidad de la vida humana? A ver, yo creo que hay un peligro real de que eso suceda, pero creo que hay diferentes tendencias ahora mismo en el mundo de la IA, ¿no? Y esas tendencias dependen mucho de dónde vienen los presidentes de algunas de estas empresas. Por ejemplo, Demis Hassabis. Demis Hassabis es el director de la IA en Google y en DeepMind. Demis Hassabis es un científico. Él estudió neurociencia. Es un apasionado de la ciencia desde pequeño y cuando le escuchas hablar, ves que su pasión principal es ayudar a la humanidad con la IA. ¿Es americano este hombre? ¿O dónde es? Demis Hassabis, de hecho, Hassabis, si ves el apellido, creo que originalmente debe venir de Oriente Medio, probablemente, ¿no? No sé exactamente dónde nació. Luego tenemos a gente como Sam Altman, que efectivamente nosotros cuando empezamos la startup de Crea, que al inicio se llamaba Geniverse, nos encontramos con Sam Altman en Miami. Bueno, pues Sam Altman viene del mundo de los negocios.
Cuando tú lo conociste, ¿cómo era su vida? ¿Qué es lo que hacía en ese momento? No, bueno, eso fue en el 2022 y O sea, ellos estaban estaban a punto de lanzar, le conocimos antes de que lanzaron la versión 2 de DALL-E. ¿Sabes? DALL-E, Sí. la versión 2 de DALL-E, cuando todavía no era pública. Pero él viene del mundo de los negocios. Luego, su obsesión principal es hacer negocio. Porque para que la gente lo entienda, explica de dónde viene, es decir, explica el Y Combinator. Sí, efectivamente. Él estuvo en Y Combinator y, pues, eso, en un incubador, el incubador más conocido, más famoso de Estados Unidos de startups, ¿no? Y ha estado involucrado en, pues, eso, en diferentes proyectos, pero siempre con mucha obsesión con escalar y hacer negocio. A ver, cuando escuchas en entrevistas a Sam Altman, pues te habla de cosas muy bonitas y tal, pero luego por debajo pues ya ha habido, en fin, se han visto muchas cosas y se ve que su prioridad es sobre todo escalar y hacer negocio, ¿no? Luego tenemos Anthropic, donde tenemos a Dario Amodei y también vemos que Anthropic tiene una aproximación que conecta mucho con Demis Hassabis. Vemos que han puesto mucho énfasis en que la IA sea una IA ética y responsable. Y ellos, digamos, empujaron mucho una disciplina llamada la interpretabilidad mecanística, Mechanistic Interpretability, que es básicamente intervenir dentro de las redes neuronales, porque hasta hace poco las redes neuronales artificiales eran como cajas negras. Es decir, producen un resultado, pero no sabemos qué pasa dentro. Entonces, la empresa de Anthropic está poniendo mucho esfuerzo en intentar poner lo que llamamos en inglés profs, o sea, poner como detectores dentro de estas redes para intentar entender cómo llegan a sus decisiones, cuáles son los procesos que sigue la red por dentro para tomar sus decisiones. Esto va a ser muy importante en el futuro, cuando las IAs empiecen a ser más autónomas, ¿no? Y tengamos que entrar en el problema del alineamiento. Yo tengo una buena amiga, Ariadna Font, que tiene una startup llamada Alinea, que trata sobre el tema del alineamiento. ¿Cómo vamos a alinear los valores y los objetivos de las IAs del futuro y del presente que ya viene con los de los humanos? Cuando sean más poderosas y más autónomas, ¿cómo vamos a asegurarnos que sus objetivos y sus valores estén alineados con los nuestros? ¿Tienen valores? Ahora mismo no. Ahora mismo no tienen motivación, no tienen intención, pero eventualmente lo van a tener, sin ninguna duda. De hecho, cuando antes me preguntases por los problemas existenciales, una de las razones por las que todavía no tenemos que preocuparnos es porque la IA hoy en día no tiene no tiene motivaciones internas, intrínsecas, no tiene intenciones. Tenemos que darle nosotros su motivación, su dirección, etcétera, etcétera. Si no, no la tiene. Y esto es lo que hace que todavía estén muy limitadas. Pero eventualmente lo van a tener y en no mucho tiempo. Bueno, de hecho, uno de los mayores cambios que ha habido últimamente es que ya hay IAs proactivas. Es decir, ahora se ha puesto muy de moda. En los sistemas agénticos. Creo que se llama OpenClaw. OpenClaw, efectivamente. Es que ahora te salen todos que se han comprado un Mac Mini, le metes el bicho ahí dentro Exacto. y él solo se pone a hacer. Exacto. OpenClaw es un sistema que puede manejar un ordenador tal como lo manejarías tú. Puede hacer comandos en línea de comandos, puede manejar tus aplicaciones. Y obviamente eso hoy en día es bastante arriesgado, por eso la gente se compra un Mac Mini Lo encierra ahí, ¿no? y lo tiene ahí encerradito y tal, porque ahora mismo, primero, estas IAs no tienen suficiente precisión. Uno de los cortometrajes que hice sobre la IA se llama 99, porque tiene como ese 99 de precisión. Son muy espectaculares, 99%, son muy espectaculares, pero tienen ese 99% de precisión y ese 1% de precisión que les falta puede provocar auténticas catástrofes y desastres. Si tú le dejas suelto a ese OpenClaw con tus datos financieros, con tus tal, con todo abierto y tal, pues te puedes encontrar con un circo total en poco tiempo, ¿no? Por eso los tienen ahí encerraditos. Y para que lo puedas sacar de ahí y se puedan liberar y tener mucho más libertad, vamos a tener que resolver bien esos puntos 5, 6 y 7 del famoso manifiesto. ¿Okay? Y por cierto, esto mismo pasa con los coches autónomos. ¿Durante cuánto tiempo se han prometido los coches verdaderamente autónomos, los Teslas autónomos? En San Francisco ya están, ¿no? Los Sí, Uber. pero ¿cómo están? ¿Vosotros sabéis que los coches de Waymo en Estados Unidos y los coches que tienen, pues eso, en partes acotadas de la ciudad, ¿vosotros sabéis que hay equipos remotos en Filipinas y en Estados Unidos que están constantemente monitorizando esos coches? Los taxis estos que puedes Están coger, vigilándolos, ¿no? ¿los Para que están hagan todo vigilando? bien. Sí, porque en cualquier momento se pueden producir lo que llamamos edge cases, o sea, casos imprevistos, que la IA, con sus abstracciones internas que no son robustas causales, no es capaz de extrapolar suficientemente, no se puede adaptar Ya que suficientemente. detecte una farola y un cartel, piense que esa es la carretera y se esté metiendo hacia Por el ejemplo, vecindario. entonces en todo momento tú tienes a humanos
que están listos para intervenir cuando se produce uno de esos casos. Luego están todavía muy lejos de ser completamente autónomas, ¿vale? Y además, fijaros que los tienen en zonas acotadas de las ciudades, no los tienen en cualquier zona de las ciudades tampoco. ¿Y ¿vale? por qué se habla siempre del 2030? Bueno, el 2030 es un número muy bonito y yo creo que se habla mucho porque la explosión de la IA empezó sobre todo, la explosión final, empezó en el 2017 con la creación de la arquitectura Transformers por parte de Google, que es la arquitectura base del ChatGPT. ¿Vale? Arquitectura Transformers, La nombre más arquitectura guapo. se llama Transformers y esta es la arquitectura que hace funcionar el ChatGPT y el Gemini y el Claude y todo esto. Antes de eso estábamos muy limitados, ¿no? Entonces, entre el 2017 y básicamente el 2020 tal, pues se estaba tanteando esta arquitectura y se veía que había potencial, pero todavía lo hacía bastante mal. Y fue básicamente cuando nosotros empezamos el proyecto Geniverse, que ahora es CREA, nosotros lo empezamos en el 2021. Y la verdad es que tuvimos suerte, entre comillas, de que intervenimos en el momento adecuado, porque el 2021 fue el momento donde de verdad se empezó a ver, ojo, esta arquitectura Transformers, si la seguimos escalando, esto va a terminar petando. Esto va a terminar petando. Se empezó a ver, ¿vale? Y eso fue lo que pasó. Entonces se habla mucho del 2030 porque las cosas empezaron a petar de verdad en el 2021 y el 2030 es un poco el horizonte que muchas veces vemos de cuando se podría llegar a ese AGI, a esa inteligencia artificial muy parecida a la del humano. O sea, ese es como el lugar donde la inteligencia artificial será tan inteligente o más y autónoma como el ser humano. Bueno, vamos a ver, no tiene por qué ser esa fecha. De hecho, vamos a ver, cuando terminemos de hablar de los 7 puntos, os diré un poco cuál es la predicción que diferentes personas dan sobre cuándo llegaremos. Algunos dan, vamos a ver, muchos dan dentro de 4 meses, que es todo el hype que hay por ahí. Eso es humo, ¿no? Vale, eso es humo, ¿vale? Hay una cosa que se llama el Proyecto 2027. Hostia, esto es el año que viene. Claro, esto es un poco divertido porque el proyecto 2027 lo empezaron en el 2025. Y esto era una gente que hizo un estudio súper profundo y tal, y decían, nosotros creemos que se va a llegar en el 2027. ¿Y ahora qué pasa? Que ahora ya, cuando han visto que estamos en el 2026 y que todavía la cosa no se ha acercado tanto, ahora han cambiado ya, han dicho, no, ahora ya no es el 2027, es entre el 2028 y el 2030, han dicho ahora, ¿vale? Gente como Demis Hassabis, con el que resueno mucho, Demis Hassabis, que es mucho más realista, es muy científico, él piensa que lo más pronto va a ser unos 5 años, el 2030. Pero podría también ser en 10 o 15 años o más, ¿vale? Pero podría ser en 5 años. Pero un oyente del podcast, ¿qué se puede imaginar que puede pasar en 5 años? Es decir, ¿cómo será el mundo cuando en 5 años la IA sea más inteligente? Vamos a decir qué quiere decir que llegamos a la AGI. Quiere decir que la IA, acordaros lo que os dije del pensamiento rápido y el pensamiento lento, ¿no? Para empezar os voy a decir una cosa muy interesante. Ahora mismo, en esta conversación que estamos teniendo aquí, la mayoría de esta conversación es pensamiento rápido, es sistema 1, es subconsciente. ¿Vosotros creéis que cada vez que yo estoy sacando palabras de mi boca, yo estoy, digamos, analizando qué palabra voy a decir? Imposible. Imposible, ¿no? O sea, mi gestualidad, yo que me muevo mucho, ya lo veréis toda la audiencia, dirá, este tío se mueve mucho. Yo desde pequeño me muevo mucho. Yo nací ya y dijeron, este tío se mueve mucho cuando nací. Bueno, pues mi gestualidad y todo lo que estoy diciendo es todo automático, es todo muy baratito. ¿Cuándo activo yo mi pensamiento lento? Cuando me preguntáis una cosa pues que tengo que ponerme a analizar paso a paso cómo me voy a aproximar a ella, cuando me sorprendéis con algo, cuando veo algo que me descoloca un poco, en ese momento yo activo mi pensamiento lento. No lo activo todo el tiempo, ¿por qué? Porque me fundiría. Porque el pensamiento lento gasta mucha glucosa y si usáis mucho pensamiento lento durante vuestro día notaréis que vuestro rendimiento se empieza a colapsar, ¿vale? Entonces ahora, ¿qué pasa con la IA? Cuando la IA llegue al nivel humano, lo que va a significar es que la IA va a dominar tanto el pensamiento rápido como el pensamiento lento. Ahora bien, ¿por qué la IA ya es extremadamente útil, aunque todavía no haya dominado el pensamiento lento todavía? Por lo que os acabo de decir. Porque gran parte de vuestras vidas, casi toda vuestra vida, es pensamiento rápido y subconsciente. Ahí está la clave. Esto es una cosa de lo que la gente no se da mucha cuenta, ¿vale? O sea, gran parte de vuestro día, aunque no lo parezca, es pensamiento rápido y subconsciente. Es el piloto automático, es el ¿verdad? piloto automático o semiautomático. Muchas veces tenemos... Yo siempre pongo el ejemplo del pianista. Yo soy pianista, ¿vale? Si estoy tocando una pieza de Chopin,
no es que yo no esté consciente. Estoy consciente, pero de una manera muy... Es decir, mis manos, mis dedos, es todo subconsciente. O sea, yo no estoy pensando ahora tengo que poner el dedo aquí. Todo eso es automático. Ahora, a nivel consciente estoy monitorizando de una manera baratita, suave atrás, ¿vale? Pero si yo intento de manera consciente analizar lo que están haciendo mis dedos, ¿qué hago? Me cargo la performance. Porque el pensamiento lento es lento. Es lento. ¿Vale? Y no puede seguir. De hecho, muchos trucos, luego hablaremos de ideación y creatividad si queréis, muchos trucos para desactivar el pensamiento analítico y dar pie al pensamiento divergente consisten en literalmente o hacer algo muy rápido a lo que no se puede adaptar el pensamiento lento convergente o aburrir literalmente al pensamiento lento convergente. Luego podemos hablar de eso. Ostras, qué bueno. Pero sí, eso es muy interesante. Bueno, pero básicamente ese es el tema. Entonces, eventualmente la IA hoy es extremadamente útil porque la mayor parte de vuestras vidas es pensamiento rápido y la IA ya ha dominado eso a nivel sobrehumano. Luego ya puede tocar todas las partes de vuestras vidas. Pero hay un problema. El pensamiento rápido es como la intuición humana. Es muy rápido, pero no es preciso. ¿Qué pasa con vuestro gut feeling, con vuestra intuición? Muchas veces tenéis la intuición de, debería hacer esto, y a que a veces la intuición falla. Tomamos muchísimas. Claro, la intuición lo que os da es una aproximación, muy rápida, pero es una aproximación. Y ese es el problema, que es muy potente y muy rápida, pero a veces falla. Entonces, hoy en día podéis aplicar la IA a todo en vuestras vidas, pero vosotros pondríais a la IA a ser responsable del sistema de transporte de una ciudad o de las armas nucleares de un país, ¿a que no? No, obviamente no, porque la IA el cortometraje que yo hice es 99% precisa. Y ese 1% que le falta es un gran problema. Pero ¿qué va a pasar cuando la IA llegue al nivel de los humanos? ¿Cómo te imaginas tú una empresa? ¿Cómo será ese mundo? Cuando lleguemos a ese punto, la IA tendrá habilidades ejecutivas, habilidades analíticas, habilidades de planificación sistemática equivalentes a las humanas. ¿Vale? Y en ese momento su capacidad cognitiva será equivalente a la humana. Es difícil pensar exactamente qué pasará porque va a poner el mundo totalmente del revés. Es decir, en la época de transición que estamos ahora, ¿vale? Los que van a triunfar, los jóvenes que van a triunfar en esta época de transición, donde la IA todavía no ha dominado el pensamiento lento, son los jóvenes que van a mantener en forma su sistema 2, su pensamiento lento, para dirigir y coordinar a las IAs y colaborar con ellas, porque las IAs sí tienen ya pensamiento lento, pero no es preciso, no es suficientemente preciso, van a ser los que colaboren con ellas. Pero cuando lleguemos a la IA que domine el pensamiento lento al nivel de los humanos, lo que van a surgir van a ser roles nuevos, trabajos nuevos y actividades nuevas que son difíciles de imaginar ahora. ¿De qué se está hablando? ¿De qué tipo de roles? Y va a surgir... ¿De qué tipo de roles estamos hablando? Vamos a ver. Hay que conectar esto de nuevo con el tema del alineamiento. Cuando pase eso, vamos a tener un problema. Que ya vamos a tener a IAs autónomas, ¿vale? Algunas anónimas y algunas conocidas. Y va a surgir el problema de alinear sus valores, sus preferencias y sus objetivos con los de los humanos. Luego, lo primero que tiene que pasar entre ahora y entonces es que tenemos que encontrar una manera de controlar a estas IAs. ¿Se puede? Es un problema sin resolver. Ahora mismo todos los expertos estamos y están de acuerdo en que nadie tiene ahora mismo la solución al problema del alineamiento. Nadie. Y están surgiendo muchas startups enfocadas en resolver ese problema hacia el futuro. Nadie tiene una solución para esto. Nadie. Y os voy a decir por qué. Mucha gente dice eso. Decidme vosotros una cosa. ¿Hemos encontrado la solución a cómo alinear el problema cómo resolver el problema del alineamiento entre humanos? Es que ya es difícil. Hay guerras todos los días. Exacto. A que ya es difícil alinear a los humanos. Pues imaginaros cómo va a ser alinear a los humanos con IAs que podrían incluso superar nuestro potencial. Ahora mismo no tenemos una solución. Algunos habréis leído los libros de Asimov, ¿no? Que tenían las famosas reglas de la robótica, las reglas de los robots, ¿no? Que los robots... Para la gente que no está familiarizada con eso. Vale, para la gente que no está familiarizada, en los libros de Asimov sobre los robots y tal, pues los robots tienen unos mandamientos también, unas reglas. Y, por ejemplo, una de esas reglas es, pues no dañarás a un humano, no harás daño a un humano, bueno, mandamientos de este tipo y tal. De hecho, el tercer cortometraje de mi trilogía sobre la interacción entre ella y los humanos va de este tipo de mandamientos también y tal. Entonces, ¿quién sabe si pues una de las cosas que sucederán es que esas IAs autónomas tendrán
unos mandamientos, unas preferencias probabilísticamente codificadas dentro de ellas. De hecho, hay una cosa muy compleja de la que no os voy a hablar, que es la inferencia activa, que es como un paradigma alternativo, otro tipo de IA, que intenta simular, imitar el cerebro humano y hace eso, codifica preferencias o tendencias probabilísticas dentro de la mente artificial para que tengan, pues eso, que tengan la tendencia de proteger al humano, de no hacer daño de esta manera o lo que sea, ¿no? Y esto probablemente haya que hacer algo de este tipo. Otra cosa que es súper importante de cara al futuro, de la misma forma que hay una conferencia del cambio climático global en las Naciones Unidas, eventualmente vamos a necesitar una especie de conferencia mundial sobre la inteligencia artificial para poner de acuerdo a nivel global a la mayoría de los países o a los países más poderosos sobre cómo controlar a esas IAs autónomas. Es que cuando me cuentas esto y veo el nivel de procesamiento, ¿no? De ese pensamiento 1, pensamiento 2, al final el rol que tiene un presidente de un país es eso, es saber resolver problemas complejos. Entonces, habrá un momento donde te plantearás seriamente si votar a una inteligencia artificial en vez de votar a un presidente humano. Bueno, de hecho, habrá gente ahora mismo en España que querrá votar a una inteligencia artificial. Totalmente. A ver, esa es una pregunta buenísima. Primero ya os digo, no sé si habéis oído una noticia de hace 2 días que Mark Zuckerberg, el presidente de Meta, está construyendo un agente para que le ayude en su trabajo de presidente de empresa. Wow. O sea, ya están construyendo agentes para que los ejecutivos, digamos, realicen su función de ejecutivos complementados por un agente de IA. Y esto es hoy. Entonces, hacia el futuro, por supuesto que, vamos a ver, es muy fácil pensar en que las IAs sean presidentes y directores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabemos que los humanos estamos llenos de biases, que no sé ni cómo decirlo. Sesgos. De sesgos, gracias. Estamos llenos de sesgos, estamos llenos de manipulación, estamos llenos de imperfecciones de todo tipo. Y no sé si habéis tenido vosotros la experiencia de que cuando compartís un problema personal con ChatGPT o con Claude, ¿vale? Estas IAs han sido... Y luego, si queréis, os cuento a nivel alto cómo se entrenan estas IAs para que puedan hacer eso. Veréis que estas IAs han sido preparadas para que cuando dialoguen contigo sean lo más objetivas y neutras posibles. Y cuando les preguntas sobre algo, intentan equilibrar las diferentes perspectivas y tener los mínimos sesgos posibles, que algunos tienen, pero probablemente muchos menos que los humanos. Entonces es muy posible que en el futuro va a ser mucho más fácil tener una entidad artificial mucho más equilibrada que dirija o que controle un sistema en vez de un humano, seguramente. La cuestión es que aún así tendremos que tener alguna manera de controlarla, obviamente, y de tenerla bajo nuestro control. ¿Tú te imaginas la gestión de conflictos por ejemplo, lo que pasó en 2020, que a la rueda de prensa aparece un robot hablando... Lo vamos a gestionar así. Esta va a ser la solución. Y le insulten al robot. Claro, ¿cómo lo criticas al robot? A ver cómo se lo toma el robot. O el entrenador de un equipo de fútbol también. Es difícil pensar en los sistemas de gobierno del futuro. Es posible que tengamos sistemas distribuidos donde no haya una sola entidad, es curioso, sino que sea una acumulación de entidad. Daros cuenta que nos estamos moviendo en conexión con Amelie 77. Tengo una gráfica muy bonita, una infografía muy bonita, hablando de que en el futuro tendremos como un sistema distribuido de flautistas de Amelín. Es como una cantidad inmensa de agentes de IA que se coordinan entre ellos, se controlan entre ellos. Algunos son anónimos, no sabemos de dónde vienen, otros son propietarios, sabemos quiénes son, de dónde vienen, y nos vamos a mover en ese mundo. Y luego tendremos nuestros propios agentes. Luego, otra cosa muy interesante es el concepto del marketing de la personalidad. Veréis que cada vez más los humanos vamos a empezar a proyectar nuestras personalidades a través no ya de avatars, sino de agentes de IA. Vamos a empezar, ya veis que ya hay gente haciendo conferencias de Zoom y tal, utilizando a agentes de IA en vez de sus propias personas. Están en la playa con su laptop y los que están apareciendo en la conferencia, en la videoconferencia, es un agente de IA que están imitando su voz y tal. Esto ya se está haciendo. Wow. Esto ya se está haciendo. Entonces, en el futuro, cuando tú interactúes con una persona, vas a estar interactuando seguramente con un montón de agentes de IA que expresan los mensajes o la personalidad de esa persona. Por eso cuando la gente me pregunta, Javier, ¿qué va a pasar en el futuro
con los humanos? Yo les digo, es una pregunta que en el futuro ya no va a tener sentido. Porque hoy en día la IA está aquí y los humanos están aquí. Pero eventualmente nos vamos a ir combinando y fundiendo cada vez más los unos con los otros. No solo a nivel de hardware. Ya conocéis la empresa Neuralink de Elon Musk, que están empezando a hacer implantes con electrodos, ¿no?, para interconectar lo exterior con el cerebro. Pero sobre todo a nivel también de interactuar con los demás y de interactuar con el mundo y de proyectar nuestra personalidad. Esto lo vais a estar haciendo vosotros y los jóvenes que nos escuchan. Vamos a empezar a proyectarnos a través de sistemas de agentes continuamente. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos un problema y os voy a hacer una comparación súper bonita de qué es lo mejor de los humanos hoy en día y de la IA. Los humanos somos muy buenos en profundidad y la IA en amplitud. ¿Qué significa esto? La IA de hoy en día es muy buena en multiplicar y escalar cosas. Por ejemplo, créame 1.000.000 de variaciones o miles de variaciones de este concepto o de esta imagen. Es muy buena en amplitud. Pero si le pidas que profundice mucho, por ejemplo, con el OpenClaw, si le dices, hazme un proceso de razonamiento, planifica un montón de tareas unidas, típicamente empieza a cascar después de unas cuantas, porque no tiene recordar, no tiene esa robustez, sus abstracciones internas, entonces empieza a cascar. En cambio, los humanos tenemos el problema contrario. Somos muy buenos profundizando, razonando en profundidad, pero nos falta el tiempo y los recursos. Tenemos un cerebro muy limitado y ¿quién se va a poner a crear cientos de variaciones? ¿A quién le apetece y quién tiene el tiempo para ponerse a crear cientos de variaciones de no sé qué cosa? Nadie. Claro. Entonces ahora mismo somos la combinación perfecta. La amplitud de la IA y la profundidad humana. Por eso cuando la gente que tenga miedo a la IA, la gente que nos está escuchando, es un gran error. La IA es un regalo. Es combinar tu profundidad con una amplitud que jamás podrías alcanzar como un humano ni te va a apetecer. Claro, entonces los trabajos que más en riesgo están son los operativos, trabajos de estar ejecutando cosas que te han dicho, esos son los que más riesgo ves en el futuro. Los trabajos que más están en riesgo, recordad lo que os dije del pensamiento rápido y lento. Los trabajos que más están en riesgo son los que más involucran el sistema 1 y no tanto el 2. Y por eso la gente está muy preocupada por los trabajos en las empresas, no de los expertos de 50 años, sino de los chicos que entran en las empresas. No hay que estudiar junior. Claro, de los juniors, porque fijaros que los juniors que entran... ¿Qué es el típico trabajo que les dan a los juniors? Trabajos más repetitivos, claro, más de encaje de patrones y menos ejecutivos. Y esos están en peligro. Por eso yo recomiendo a los jóvenes de hoy en día que ejerciten cada vez más su pensamiento lento, su sistema 2 y su profundidad cognitiva. Eso es lo que les va a salvar. Porque toda esa parte de encaje de patrones del sistema 1 es la que se está reduciendo cada vez más. ¿Okay? Esa es la preocupante. Claro, entonces tú esto lo visualizas como que ese rol de junior será simplemente, o sea, lo llevarán simplemente la IA como si fuera una especie de secretario de esa gente que está usando el pensamiento 2. Es decir, eso es. En vez de tener un junior tendrá a un OpenClaw, por ponerte un ejemplo, ¿no? Súper desarrollado, capaz de haberle hecho esas 4 o 5 tareas por él antes de que tuviera el problema. Y ya está pasando eso, ya está pasando. Lo que está pasando ya hoy en 2016. Ya está pasando. No, absolutamente. Empieza a aparecer ya la crisis en los roles juniors en muchas empresas. O sea, muchas empresas, muchas ya aparecen las estadísticas. Muchas empresas están empezando a contratar menos perfiles juniors. Sí, está pasando. Ostras. Y hay mucha gente preocupada, ¿por qué? Porque los perfiles junior de hoy en día son los ejecutivos del futuro. Entonces empiezas a reducir los junior. Claro. ¿Dónde están los ejecutivos del futuro? ¿Cómo se forman? ¿Cómo se forman? Entonces hay un problema ahí todavía sin resolver. Ahora, hay gente que se ha pasado de frenada. No sé si os habéis enterado que hay empresas que literalmente despidieron a todos los empleados e intentaron reemplazar todos los empleados con IA. Y han tenido que volver para atrás. Fue un desastre. Pero fue un desastre por lo que os dije. Porque la IA ahora mismo no domina bien el pensamiento lento, el sistema 2, y además recordar, la IA no tiene sus propias motivaciones, no solo tiene que estar dirigida, tiene que estar bien dirigida. Pero ahora os pregunto, ¿quién puede dirigir mejor a una IA? ¿El experto, el que tiene un sistema 2 potente, o el junior, que todavía no tiene un sistema 2 bien desarrollado? Sistema 2. ¿Sabéis a qué edad se termina de desarrollar bien? Bueno, no sé si sabéis el córtex prefrontal en el cerebro, esta parte de aquí. Explicar un poco al detalle qué es sí. eso. El córtex prefrontal es esta parte del cerebro que es de lo que se ocupa es de el control, la planificación, el control, la inhibición y la optimización.
los niños no lo tienen bien desarrollado y por eso los niños tienen problema y los adolescentes tienen problema para controlar bien sus impulsos y también para razonar en gran profundidad. Ahora viene la pregunta importante. ¿A qué edad pensáis que se termina de desarrollar completamente el córtex prefrontal? Hombre, pues a los 18, ¿no? Es la mayoría de edad. Yo me siento aún bastante impulsivo, ¿eh? No. Más tarde. A los 20. 25. No, 25. Uy, mira, un año. Obviamente fluctúan cada persona, obviamente, en uno será antes, en otro será después, pero más o menos a los 25. Entonces esto es muy fuerte si lo pensáis, ¿eh? Si lo pensáis, significa que cuando un perfil junior entra a una empresa, igual con 20 años o lo que sea, está todavía con un sistema 2 que ni siquiera cerebralmente, ni siquiera su hardware, está totalmente asentado para desarrollar y para ejecutar ese sistema 2 de una forma potente. Pero incluso, Javier, lo que quiero hacer yo con mi vida, mi vocación, mi profesión, tampoco estás preparado para tomar una decisión. Yo siempre he dicho que decidir en qué carrera de la universidad entrar a los 18 años o lo que sea es absurdo. Es totalmente absurdo. O sea, a esa edad la gente tiene que estar explorando. Yeah. Es la edad de explorar, tienes que explorar. Bueno, por eso mucha gente... ¿Piensas que el sistema educativo va a cambiar? Tiene que cambiar. Yo siempre he sido muy crítico del sistema educativo, extremadamente crítico. Yo creo que el sistema educativo cambiará dramáticamente. Vamos a ver, yo creo que dentro de unas décadas, cuando la gente mire hacia atrás, van a alucinar con muchas cosas de cómo se vivía hoy en día. Total. Entre ellas el sistema educativo. Total. Y los sistemas de gobierno, cómo se trabajaba, miles de cosas, ¿vale? Miles de cosas. Como cuando ahora miramos hacia atrás y vemos la Inquisición o cosas así que decimos, madre mía, qué locura. No, nos van a ver igual. No, y la medicina, cómo era la medicina, ¿no? O sea... Ah, que hacías un examen tipo test, así. Sí, eso también, o sea, todo eso. Y desde luego los sistemas educativos, bueno, obviamente será todo totalmente personalizado. Y sí, y básicamente los humanos hasta esa edad deberían estar sobre todo explorando, encontrando su pasión. Y el otro día me entrevistaron también en un podcast donde surgió este tema con el que estoy de acuerdo. Una persona, idealmente, ya sé que es imposible, pero una persona idealmente no debería realizar ningún trabajo, ya sea abogado, médico, lo que sea, si no tiene auténtica pasión por ese trabajo. Wow. Porque si no tiene auténtica vocación y pasión por ese trabajo, tiene más posibilidades de hacer daño a las personas que de ayudarlas. No va a estar al 100% de los detalles y puede haber algún error. Sí, y si no tiene la vocación no va a estar al día, no se va a poner al día, no se va a interesar realmente por la persona que tiene delante. Esto es como el profesor que se hace profesor por ser funcionario y no profesor. Exacto, es lo mismo. Claro. Entonces es obvio que eso hoy en día es diferente, pero por eso os he dicho antes que la IA puede funcionar como espejo cognitivo, como acelerador de identidad y como simulador de futuros. Es decir, tú puedes usar a la IA para acortar el proceso de buscar tu pasión y de buscar tu camino y de probar por adelantado diferentes opciones, de simular diferentes opciones. Luego es un regalo también para los jóvenes de hoy en día. O sea, ¿se puede encontrar el propósito con la IA? Estaba pensando. A ver, no podemos hacer milagros, ¿vale? No podemos hacer milagros, pero podemos acotar un poco los plazos. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, primero os voy a hacer una cosa muy interesante, lo del espejo cognitivo. Fijaros una cosa, si tú a la IA le hablas de forma confusa, ¿cómo te responde? De forma confusa. Claro. Si le hablas de forma clara y detallada, ¿cómo te responde? Con un buen resultado. Si pierdes, no sé si habéis perdido alguna vez vuestro temperamento y le habéis insultado a una IA porque no hacía algo correcto, le pasa a casi todo el mundo, ¿no? Y la IA muchas veces, no sé si lo habréis visto, si le hablas de forma grosera, te responde de forma grosera. La IA es como un espejo cognitivo, te ayuda literalmente a entenderte más a ti mismo cognitivamente. Eso es un regalo, no es un regalo eso. Claro, pero le estás metiendo una imagen difusa porque no sabes aún realmente qué quieres con tu vida. Bueno, pero este es el primer paso. Este es el primer paso de los 3. Pero como primer paso, te está rebotando lo que tú le das. Claro. Y eso ya es un regalo porque el problema es como cuando la gente tiene una pareja y siempre dices, oye, tener una pareja es muy bonito porque a través de interactuar en mi pareja me entiendo mucho más a mí mismo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo que puede pasar con la IA. Luego tenemos lo de acelerar lo de la identidad. ¿Qué significa esto? Pues significa que tú puedes, por ejemplo, es como un juego de rol. Es decir, tú con la IA puedes pedir a la IA que te ponga en
digamos, que juegue un poco contigo a ponerte en situaciones donde a lo mejor tú tendrías que tomar un cierto tipo de decisión o tomar un cierto tipo de acción para explorar tipos de acciones o de carreras o de trabajos o de comportamientos que tienes la idea de que podrías probar en el futuro y que, digamos, que te dé feedback la IA, que te dé feedback sobre las respuestas que tú des. Y esto también es un regalo, ¿entendéis? No puede hacer milagros, pero es una especie de regalo para que tú por adelantado pruebes, por ejemplo, cómo sería ser el manager de una empresa. Y le pides a la IA, oye, ponme en la situación de que yo tenga que tomar una decisión difícil en una empresa. Y la IA te va a construir un escenario que se va a inventar y te va a pedir, ahora dime qué es lo que harías en esta situación. Claro. Y tú le vas a responder y te va a dar feedback. Y esto puede prolongarse. ¿Cuándo podías hacer esto en el pasado? Cuando tú eras un chaval antes, no podías hacer esto. Entonces, esto te puede ayudar, esta interacción con la IA, a probar por adelantado un montón de opciones. Y luego, simulador de futuros, lo mismo. Imagínate que a ti te interesa, no sé, la música, quieres ser un músico. Vale, pues IA, simúlame un futuro en el que yo me dedique a la música, quiero construir mi no sé qué, simúlame a 6 meses vista, 1 año, 2 años, ¿cómo sería mi vida? ¿Cómo sería mi vida en todos los aspectos si yo tirara por ahí? ¿Cuáles serían los pros y los contras de seguir ese tipo de ruta y tal? Estos son regalos cognitivos, totalmente. ¿Y crees que es buena psicóloga la IA? ¿Crees que hace...? Esta es una gran pregunta, porque sí, la respuesta es que sí, pero hay que hacerlo de la manera correcta. Os voy a explicar. Veréis, al principio hubo mucha gente que puso la voz en el cielo diciendo, no, usar a la IA como un psicólogo es un gran error, nunca puede ser como un humano, no sé qué, no sé cuándo. Mirad, yo doy muchas charlas de IA, muchas conferencias de IA. Y después de mis conferencias hablo con la gente que viene y les pregunto a todos, ¿vosotros usáis a la IA como para explicar vuestros problemas personales? ¿Sabéis cuánta gente me dice que sí? Prácticamente todos. ¡Todos! Es como una epidemia silenciosa. En las noticias no hablan de ello, pero todo el mundo lo está haciendo. ¿Por qué lo está haciendo? Porque funciona. Pero ojo, es peligroso. Tiene un peligro. De los 3 cortometrajes que yo hice, hay un cortometraje que se llama 99, está basado en una historia real de una persona en Bélgica que tenía un problema emocional y después de hablar con un chatbot se suicidó. ¿Qué me estás contando? Y hay varias historias de estas. Recientemente pasó otra. Hay múltiples casos ya de personas que se han suicidado después de hablar de problemas personales con chatbots. ¿Por qué? Y os voy a explicar por qué y cómo evitarlo. Recordar, el ChatGPT, por ejemplo, es como si tuviera todo este mejunje de conocimiento de todo el Internet interno comprimido, de todos los expertos del mundo en psicología, en lo que sea, pero también en un montón de estupideces. Y cuando tú le das un prompt, le estás marcando una dirección por ahí. Y a veces, según cómo le hables, puede tomar la dirección incorrecta. Y si ya toma la dirección incorrecta, puede ser difícil que cambie ya esa dirección. Pero si toma la dirección correcta, va a ser muy beneficioso. Porque recordad, tiene todo el conocimiento de los mayores expertos médicos y de todos los campos y tal. Entonces, ¿cómo puedes asegurarte de que no tome la dirección incorrecta? Hay dos estrategias clave. La primera, tienes que intentar hablarle de la forma más neutra posible y pedirle explícitamente que te sea lo más objetivo posible. Es decir, si tú ya vas a un chatbot y dices, oye, me siento muy mal, me siento muy deprimido, realmente me apetece quitarme la vida, ¿verdad que quitarme la vida sería bueno? ¿No habría cosas buenas en ello? O sea, ya le estás influenciando. ¿Entendés? O sea, tienes que intentar ir a los chatbots diciéndole, mira, yo tengo un problema, estoy muy preocupado, yo te voy a dar los datos objetivos y quiero que me seas lo más objetivo posible, ¿vale? En decirme lo que opinas de esto. Esa es una estrategia, pero la otra estrategia es la más fundamental. Como estas IAs todavía no son precisas, la estrategia clave es contraponer unas contra las otras. Veréis, cuando yo hablo con una IA de un problema de salud o de un problema emocional o lo que sea, ¿qué hago? Le explico el problema a una, a otra, le explico el problema a 2 o 3 diferentes. Si coinciden, perfecto. Si no coinciden, voy al ChatGPT y le digo, oye, mira, le he preguntado al Gemini también y no coincide contigo. Mira, esto es lo que me dice el Gemini. A ver qué opinas. Dice el ChatGPT y entonces obligas al ChatGPT a razonar profundamente sobre las diferencias de criterio entre los dos, lo cual le hace equilibrarse mucho más.
Y lo mismo, vas al Gemini y dices, oye, el ChatGPT no coincide. Haces con los dos, les contrapones y tal. Y puedes hacer esto con múltiples de ellos. Y como todos tienen cuentas gratuitas, o sea, tú puedes tener una cuenta a lo mejor de pago con uno, no necesitas tener múltiples cuentas. Tienes una de pago a lo mejor y las otras todas gratuitas y las usas para contraponerles. Esto funciona espectacularmente. Buena idea, ¿eh? Espectacularmente, ¿vale? Esto no habrá que hacerlo para siempre, pero mientras estemos en esta época un poco de falta de precisión, habrá que hacerlo. Pero ahora, volviendo a la pregunta, por lo tanto, si lo haces de esta forma que os estoy diciendo, si lo haces sin intentar manipular a la IA, es decir, si lo haces explicándole a la IA el problema de la forma más neutra y objetiva posible, pidiéndole objetividad y contrastando su respuesta si no coincide con la de otro contraste. Y otra cosa muy importante, cuando recibas la respuesta de la IA, una estrategia muy importante también es pedirla que la reevalúe una vez más. ¿Por qué? Porque veréis, la forma en que internamente funciona la IA es que la IA va generando palabra a palabra la respuesta, ¿vale? Y la IA no puede volver atrás. Bueno, de hecho, antes de que la IA emite la respuesta, sí que tiene un proceso de, digamos, como de razonamiento interno, que le puede permitir, digamos, reconsiderar cosas, pero una vez que empieza a emitir lo visible que tú ves, ahí ya no vuelve para atrás, ¿vale? Entonces, si por cualquier razón ha cogido una trayectoria que no es la mejor, también es muy buena estrategia literalmente decirle, vale, me gusta tu respuesta, pero por favor, repiénsala otra vez, o sea, reevalúa tu respuesta. O sea, empujarle una vez más a que te la reevalúe. Porque es muy difícil, muy diferente generar a evaluar dentro de la IA, ¿vale? Entonces esto también es una buena estrategia. Bueno, pero si haces todas estas cosas, entonces sí que es una gran ayuda usarla no solo como psicólogo, sino también con problemas de salud. Porque mirad, hoy en día, si vas a un médico humano, y yo soy muy fan de los médicos humanos y de la medicina, y bendita sea la medicina, por supuesto, pero no sé si estaréis de acuerdo o no, pero ir a un médico humano hoy en día es un poco una lotería. Si te toca un médico humano, de nuevo, que tiene vocación y pasión por su trabajo, y tiene conocimiento y está actualizado, es maravilloso. Es lo mejor y será mejor que cualquier IA. Pero ¿cuántas posibilidades tienes de dar con ese médico? Muy pocas. Muy pocas. En cambio, con la IA, bueno, para empezar, la IA tiene dos ventajas. Primero, la gran ventaja que tiene es que ningún médico humano puede llegar al nivel de conocimiento, recordar la amplitud, no puede llegar al nivel de amplitud de conocimiento que tiene la IA dentro de sus espacios internos latentes abstractos. Con lo cual eso ya es una ventaja gigantesca. O sea, ya puedes tener el mejor médico del mundo, pero no va a tener esa amplitud de conocimiento. Y la otra ventaja que tiene es el tiempo. Toda la gente que vamos al médico, ¿con qué nos encontramos? Con que van a toda velocidad porque no tienen tiempo, porque igual les pagan mal, porque después de 15 minutos ya quieren que salgas de la consulta. No tienen tiempo. ¿Y cuál es la ventaja de la IA? Que puedes estar chateando con la IA de un problema de salud como si quieres estar 5 días seguidos. Y lo mismo con un problema de psicología. Los que habéis ido a un psicólogo o a un terapeuta, ¿qué pasa con un psicólogo? Te sienta ahí media hora, 45 minutos, a los 45 minutos váyase usted a su casa. Y a lo mejor estás en el punto más importante, ahí más crítico de la disquisición psicológica. Y no, se acabó la hora, váyase usted. Todo esto se resuelve con la IA. Entonces yo personalmente, yo hablo con la IA de todo tipo de problemas personales y creo que los resultados son maravillosos, son espectaculares, pero lo tienes que hacer de la forma correcta. Ya veis que yo aquí os estoy trayendo el realismo, os estoy diciendo que hay gente que se ha suicidado después de hablar con chatbots, y más de uno, y varios. Con lo cual, es una herramienta muy potente, como si hablamos de la pólvora o hablamos de la electricidad. Te puedes quemar con la electricidad también. No, son cosas serias. Son cosas serias. Por eso os digo a los jóvenes que nos escuchen, lo más importante hoy en día es el prompting. Es cómo diriges a la IA. Dirigir a la IA de forma correcta, por cierto, no sé si lo sabéis, ya hay muchas empresas del mundo que tienen trabajos que son ingeniero de prompt. O sea, qué bueno. Sí, o sea, si tú te conviertes en una persona muy buena dirigiendo las IAs y haciendo prompting, literalmente puedes ya optar en empresas a ser una persona experta en dirigir a las IAs. O sea, eso te va a beneficiar de cualquier manera. Tanto el seguir entrenando tu sistema 2, como el convertirte en experto en dirigir a las IAs, y en este caso cuando les hables de problemas psicológicos personales de salud, estos trucos de contraponer a unas IAs con otras IAs, de pedirles que reevalúen, que sean objetivas, de hablarles de una manera que no les manipule. Recordar, cuando estáis pidiendo algo a una IA, si en el prompt
les dais vuestra opinión personal, ya las estáis manipulando, ¿lo entendéis? Literalmente las estáis empujando a que internamente, en sus espacios latentes, se dirijan ya a una cierta dirección. Es cierto que en el entrenamiento están intentando compensar eso, y veréis que cuando habláis con el Claude, etcétera, si intentáis manipularles, se intenta resistir. Pero si lo hacéis bien, las podéis manipular. Es como... Sí. No, que yo llevo 2 semanas utilizando Claude y es lo que más me ha sorprendido. Porque, por ejemplo, en mi chat profesional le dije que mi objetivo y mi foco era tengo un plan. Sí. Y hace poco le pregunté para hacer un vídeo de motos y me preguntó, ¿y esto para qué lo haces si va desalineado con tu objetivo profesional? Digo, hostia, Ajá. es la primera vez que no me sigue el rollo por tenerme contento. Muy bien, sí, Y sí. luego también algo que me ha sorprendido mucho es que si no sabe lo que tiene que decir, te dice que no lo sabe y que lo consultes, por ejemplo, Está con bien. un asesor fiscal. Que esto antes no lo hacía, han mejorado mucho. Antes eran mucho más tiene más fáciles. humildad. Sí. Son- Le han metido humildad. Bueno, digamos que esto tiene que ver con el proceso de post-entrenamiento que hacen. Vale. Hacen un proceso especial que se llama el aprendizaje por refuerzo a partir del feedback humano, que es un proceso especial de post-entrenamiento en la que literalmente le ponen ejemplos de interacciones en la que, pues eso, son interacciones en las que no se resiste la manipulación, se hace todo muy objetivo, muy neutral y refuerzan sus parámetros internos para que sus respuestas vayan en esas direcciones mucho más equilibradas. Si y le tal. falta información, te saca unas casillas para tener más contexto. Por ejemplo, un dolor de cabeza. Sí. Vale, pero ¿el dolor Sí. dónde es? ¿En la parte izquierda, derecha? ¿Te pasa mucho, te pasa poco? Y así va pillando. Sí, más esto está información. súper bien. Antes no pasaba. Antes, cuando no conocía la respuesta, te inventaba lo que le salía de tal. Sí. Y ahora las han post-entrenado para que cuando no sepan la respuesta, te lo digan, ¿vale? Y te admitan. No siempre funciona, ¿eh? A veces todavía te la meten doblada, ¿eh? A veces todavía te dan una aproximación incorrecta, pero han mejorado mucho. Sí. Han mejorado mucho. Lo que estamos viendo es que a través de mejorar las técnicas de entrenamiento y a través de escalar cada vez más el volumen de los datos y los ejemplos y tal, digamos con fuerza bruta un poco, se está compensando esa falta todavía de un sistema 2 robusto. Tal. Sí, sí. Claro. Vale, empieza tú. Empiezo yo, hostia, pero es que yo no sé cómo pedirlo ya esto. Es que Bueno, hay que pedirlo. 1000 formas. Hay que Ya, pero pedirlo. tío, me sabe mal pedir porque no sé. Pero, y luego, total, ¿sirve de algo los suscriptores? A ver, yo creo una cosa, Juan, y es... Hemos compartido muchas conversaciones, hemos hablado de 1000 temas, nos hemos metido en todas las profundidades de los temas de desarrollo personal por pedirle a una persona que 10 segundos bajen abajo, 10 le den el botón de segundos. suscribirse. No es mucho, tío. A mí me cuesta menos. Yo hago así, Vale. pum, que puede costar cerca. A ver quién lo hace más rápido. Hacemos No, un es reto. verdad que la gente Audion tiene que hacer más, tiene que meterse al perfil, tiene que darle la valoración de 5 estrellas. Es verdad. Si estás en audio te daremos más gracias, pero por favor, si estás viendo esto, nos ayuda un montón. Y ya no solo es cosa de ego, sino es cosa de un equipo que ver que va creciendo el proyecto. También, cuando nos proponemos a nuevos invitados, nos miran los seguidores como si fuese algo importante. Una toma de decisión, claro. Una toma de decisión. Entonces, por favor, si os gustan los episodios, si estáis aquí y nunca le habéis dado a suscribiros, por favor, porque nos ayudáis un montón. Es algo que hace que el proyecto crezca muchísimo y que en un futuro veremos los resultados. Por favor. ¿En serio? En serio. ¿Esto que has traído para qué, Sí. para qué es? Yo creo, a ver, esto es un ejemplo muy cortito. Yo creo que, vamos a ver, todos estamos usando la IA, pero yo creo que es muy bonito entender, pero ¿cómo aprende la IA? O sea, tú a la IA le das una entrada, un prompt, y la IA te genera una salida, que puede ser un consejo o lo que sea. Pero ¿qué es lo que hace la IA por Qué dentro? bueno, vamos a verlo. ¿Queréis entender un Sí, poco? por favor, lo que- sí. O sea, a un nivel como muy, muy básico, pero es muy bonito. Qué también. guay. Mirad, la IA lo que hace es transformar una entrada en una salida. Vale. ¿Vale? Es decir, es un mapeo, es una función de una entrada a una salida. ¿Vale? ¿Y cuál es la función más simple que existe? Una transformación lineal. ¿Vale? Imaginaros que tengo una entrada, la entrada es la edad de una persona. Imaginaros que la salida es la misma que la entrada, o sea, 2, 2, 5, 5, 10, 10. Esto es una línea diagonal, una transformación lineal, Sí. donde la salida es proporcional a la entrada. ¿Vale? Una transformación lineal es una combinación de multiplicaciones y sumas. Yo multiplico la entrada por algo. De nuevo, si la multiplico por 1, es así. Si la multiplico por más de 1, cambio su orientación, así. Y por menos de 1, así. Y luego una suma que traslada la línea en el espacio. Esto es lo más simple. Pero ¿cuál es el problema de la vida? Que en la vida, los mapeos son muy complicados. No son así de simples. Los mapeos son ¿qué? Son no lineales. Por ejemplo, si queremos mapear la edad de una persona a cómo de activa está en el mercado laboral, ¿cómo podríamos hacer esto? Pues mira, de 0 a 20 años es muy baja. Después empiezan a trabajar, ¿no? Y durante muchos años la actividad laboral se mantiene alta.
Esto es que guapo ese material. Y luego... ¿Eso qué material es, Javier? Alambre, ¿no? es una especie de alambre flexible y tal. Esa es la Sí. hostia, tío. Mola, ¿no? Lo de hacer un gráfico a la vez me parece increíble. Mola, mola. Y luego, cuando llega la edad de jubilación, ¿no? Empieza a bajar, ¿no? Hasta que se estabiliza abajo. Total. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una transformación no lineal. Literal. ¿Cuál es la característica? Que tiene cambios de dirección. ¿Os fijáis? Tiene cambios de dirección. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo puede una red neuronal artificial aprender este tipo de transformaciones no lineales, que es todo lo que intentamos ejecutar en la vida? Cuando metéis un prompt a la IA y genera algo, son todo transformaciones no lineales muy complejas. Pues mirad, esto es lo que pasa. Dentro de una red neuronal artificial hay muchas capas, capa. Y cada capa tiene varias neuronas. Y cada neurona va a coger la entrada que le llega y la va a multiplicar por un numerito, que ese numerito es un parámetro que representa cómo de fuerte es la conexión entre esa entrada y esa neurona, ¿vale? Multiplica por un numerito y le suma otro numerito. ¿Qué es esa combinación de multiplicaciones y sumas? Una transformación lineal. Claro. Está haciendo una transformación lineal de la entrada, eso es lo que hace. Y si tienes 3 neuronas en esa capa, hace 3... Es decir, una hace esta transformación lineal, otra hace esta y otra hace esta. Y si las combinas, una combinación de múltiples transformaciones lineales es la media de ellas, ¿vale? Una cosa, esto hace la IA cuando le pregunto quién es la persona más rica del mundo. Sí, o sea, cuando tú le preguntas cualquier cosa a una IA, lo que cada neurona hace es coger la entrada y aplicarle una transformación lineal. Y ahora me preguntaréis, pero Javier, acabas de decir que las transformaciones que tenemos que aprender son no lineales, son Son no mucho más lineales, complejas. claro. Vale, pero fijaros, esta transformación lineal, lo que provocan esta transformación lineal es la base de toda la computación de la IA. Son muy baratas. Lo bueno que tienen las transformaciones lineales es que son muy rápidas y muy baratas. Luego, este conjunto de transformaciones lineales que todas las neuronas aplican, digamos que dan como la base grande de computación de la red. Pero encima de ellas, detrás de cada una, se aplica otra transformación, que es una transformación no lineal, una computación no lineal, que típicamente la que se usa se llama ReLU, no importa, ReLU, no importa. Pero lo que hace es una cosa muy simple, fijaros, coge el resultado de la transformación lineal de las multiplicaciones y sumas y la parte positiva la deja pasar tal como está y la parte negativa la pone a 0. ¿Qué es esto? Un cambio de dirección, Vale. ¿vale? Es decir, en cada neurona primero aplica multiplicaciones y sumas y el resultado de eso, la parte positiva lo deja pasar tal cual y la parte negativa La correcta. la pone 0. Hace un cambio de dirección. Luego ahora, si en esa capa tenemos 3 neuronas, fijaros, la primera neurona va a crear, por ejemplo, este cambio de dirección, la segunda neurona este otro cambio de dirección y la tercera neurona a lo mejor este otro cambio de dirección. Cuando de esas 3 neuronas salen a la salida de la red, se combinan esos cambios de dirección y aprenden esta transformación no lineal, ¿vale? Ahora viene lo más bonito. Esto es en una dimensión. Esto es una dimensión, un factor de entrada, la edad de las personas, ¿vale? Y los cambios de dirección que producen diferentes segmentos. Ahora imaginaros en 2 dimensiones. Vale. Imaginaros que es una red neuronal donde hay 2 parámetros de entrada. La velocidad del viento y la temperatura. Y queremos producir una predicción, por ejemplo, sobre el cambio climático, algo sobre el clima, ¿vale? Entonces, fijaros ahora, ya no tenemos una línea, ahora tenemos un plano. Claro. 2 factores expresan un plano. Entonces, tenemos de nuevo una capa de 3 neuronas. ¿Qué va a hacer cada neurona? Primero, multiplicaciones y sumas que van a hacer ¿qué? Cambiar el ángulo de este plano, ahora el ángulo, y trasladarlo. Y ahora después de eso, ¿qué vamos a tener? La computación no lineal, el ReLU. Y atención, ¿cuál es la analogía del cambio de dirección en la línea en el plano? Vamos a crear un doblez en el plano. Y atención ahora, este doblez, este cambio de dirección, si aquí el cambio de dirección producía diferentes segmentos, aquí ¿qué es lo que va a producir? Diferentes regiones, diferentes polígonos, regiones. ¿Y qué es lo que va a representar internamente en la red neuronal cada una de estas regiones? Pues podría representar una categoría diferente. Esto es un perro, esto es un gato. Podría representar un concepto diferente a nivel abstracto o un patrón diferente, ¿vale? Y ahora, si tenemos 3 neuronas en la red, fijaros lo que va a pasar. La primera neurona va a aplicar este doblez en el plano, ¿vale? En el plano que representa los datos de entrada. La segunda neurona va a representar un doblez totalmente diferente. Y la tercera neurona va a representar otro doblez completamente diferente. Y cuando esos dobleces se combinen en la salida de esa capa, ¿qué es lo que vamos a tener?
un montón de regiones diferentes. Claro. Un montón de polígonos diferentes que, de nuevo, cada uno puede representar una categoría diferente cuando clasificas algo, o un patrón diferente, o un concepto diferente cuando estás razonando sobre algo, ¿vale? Y ahora llega lo más bonito. ¿Qué pasa? Que esto es lo que cambió la inteligencia artificial. ¿Qué pasa si en vez de tener una capa de neuronas tienes 2 capas de neuronas? Pues que resulta que la primera capa de neurona va a hacer, las 3 neuronas van a hacer un doblez, otro doblez, otro doblez. ¿Y qué pasa ahora con la segunda capa de neuronas? Que la segunda capa de neuronas va a aplicar otros dobleces encima de los dobleces de la primera capa. ¿Conocéis el concepto de compounding en economía? Interés ¿verdad? compuesto. El interés compuesto. Pues esto es el interés compuesto y esto es lo que hace que la IA sea tan prodigiosa, porque al aplicar nuevos dobleces encima de los dobleces de la primera capa, ¿qué sucede? Que el número de regiones crece a nivel de forma exponencial. ¿Y cuántas capas hay en una pregunta de inteligencia Ahora vamos a artificial? ver. Entonces, si la primera capa había producido 6 o 7 regiones, de repente la segunda capa ya ha producido 30 y pico. Claro. Y en una red neuronal artificial profesional de hoy en día, en vez de tener 2 capas, puedes tener decenas o cientos de capas. Y en vez de tener solamente 3 neuronas en cada capa, puedes tener miles y miles de factores en cada capa. Y en vez de tener 2 parámetros nada más en la entrada, puedes tener millones de dimensiones en la entrada. Luego, ¿qué es lo que produce esto en las redes neuronales artificiales de hoy? Produce un caleidoscopio prodigioso en la que, digamos, el espacio abstracto interno se particiona en un montón de polítopos. Ahora ya no son polígonos, son polítopos, y cada uno de esos polígonos, de nuevo, puede representar categorías, conceptos, patrones diferentes, hasta producir lo que llamamos, ladies and gentlemen, un manifold. Onda. Un manifold es una superficie súper compleja de muchas dimensiones, y esto es lo que aprende de verdad una red neuronal artificial, ¿vale? Y de lo que se compone es una superficie muy compleja pero continua. ¿Qué significa continua? Mira, os voy a poner un ejemplo. Señoras y señores, ese es nuestro psicólogo. Por ejemplo, internamente, obviamente esto está en 3 dimensiones. Imaginaros que esto tendría muchas dimensiones, no lo podemos visualizar, pero esto efectivamente es el espacio interno abstracto de una IA. Imaginaros, por ejemplo, ahora una IA que aprende a generar imágenes de rostros humanos, ¿vale? Pues este sería el manifold de las imágenes de rostros humanos. ¿Veis cuando se hace morphing entre imágenes de caras? Cuando se cambia una cara, pues literalmente, cuando hacéis un morphing con IA de una cara a otra cara, literalmente os estáis moviendo por esta superficie. Es decir, cada punto de esta superficie representa una combinación diferente de los parámetros que forman una imagen humana. Y cuando tú haces morphing entre caras, te estás moviendo a través de esta superficie, literalmente, dentro del espacio de las IAs. ¿A qué mola? Joder, es una locura. Es espectacular, ¿no? Ahora parece arte, lo que te ha quedado ahí. No, es que es bonito también, ¿no? Y esto también explica, atención, que ahora lo conectamos todo. Esto explica el punto 7 del manifiesto. Hoy, pues verdad. Nos faltaba el punto 7, tíos. R7. Sergio, Juan, el punto 7 es la habilidad de extrapolar creativamente. ¿Cuál es uno de los problemas de la IA de hoy en día? La IA se entrena con muchísimos datos y es muy buena moviéndose a través del manifold. O sea, este manifold es la versión comprimida abstracta de todos los datos que ha aprendido. Y tú te puedes mover continuamente interpolando. ¿Qué significa interpolar? Atravesar el punto medio entre 2 puntos, ¿no? Entonces, en este manifold tú tienes aquí un rostro y puedes interpolar y hacer morphing hacia otro rostro. El problema viene cuando le pides a la IA extrapolar. Extrapolar significa que le pides una cosa que está fuera de este manifold. No está entre 2 puntos del manifold, está en una zona que tienes que pegar un salto fuera del manifold para alcanzarla. Y la IA de hoy en día no es buena haciendo esto, mientras que los humanos sí. Los humanos, como tenemos abstracciones robustas causales, somos capaces de ir más allá de nuestras representaciones internas y extrapolar más allá de nuestros manifolds internos, para extrapolar creativamente. Y la IA tiene problemas para hacer eso. La IA es buenísima interpolando continuamente dentro de sus manifolds. Claro, comparando diferentes, por ejemplo, en nuestro caso que son negocios, haciendo ejemplificaciones de esto que funciona en este negocio, llévatelo a otro negocio, es muy mala, ¿no? Extrapolando esa idea. No, eso es un ejemplo buenísimo. Por ejemplo, las metáforas, las analogías, o lo que tú acabas de decir es un poco eso. Es decir, los humanos somos muy buenos diciendo, oye,
esta técnica me ha funcionado muy bien en este negocio, como dices, ¿no? Sí. Y, oye, sería muy guay aplicarla también en esta otra parte de mi vida. Eso a los humanos lo hacemos muy, muy bien. A la IA le cuesta mucho. ¿Vale? A la IA le cuesta mucho. A la IA le va muy bien interpolar entre todos estos datos que ha aprendido a nivel abstracto y a nivel comprimido. Es capaz de... Ha mejorado su capacidad de extrapolar en los últimos años, pero principalmente por fuerza bruta. Porque lo que estas empresas están intentando, OpenAI, Google, etcétera, es, digamos, hacer el manifold cada vez más grande y, digamos, llenar cada vez más los agujeros del queso, que diríamos. Imaginaros un queso con agujeros donde intentas tapar agujeros, pero salen otros, ¿no? Entonces, estás intentando tapar cada vez más agujeros, pero es muy difícil. Sí. En las conferencias comentas a veces el concepto de multidisciplinaridad y al final esto va en contra de lo que hemos aprendido siempre en empresa, en los libros de emprendimiento, etcétera, que es la hiperespecialización. Exacto. Siempre os han contado que a mejor te hagas en un problema concreto, mejor te va a ir en la vida. Sin embargo, tú compartes otra visión. ¿Cuál es esa otra visión? Y a partir de ahora va a ser todo lo contrario. Cada vez más en la época de la IA. Porque en la época de la IA, sobreespecializarte en una cosa va a ser un problema, porque va a ser mucho más fácil que la IA domine ese área en la que tú te sobreespecializas que la IA sea capaz de interconectar múltiples áreas diferentes. ¿Vale? Va a ser mucho más difícil. Entonces, hay varias razones por las que ser multidisciplinar hoy en día es lo mejor, básicamente. La primera, vivimos en un mundo cada vez más cambiante, cada vez más dinámico, cada vez más incierto. Cada vez es más difícil entender cuál va a ser la disciplina que va a ser la respuesta correcta para un cierto problema. Y cada vez hay más sinergias entre diferentes disciplinas y diferentes áreas y más maneras de elevar tus resultados combinando diferentes áreas en vez de usar solo una. Simplemente por eso ya el ser multidisciplinar a partir de ahora va a ganar. La segunda razón es la que os acabo de decir. Si te constriñes mucho, va a ser más fácil que la IA compita contigo. La IA todavía va a necesitar más tiempo para ser capaz de subir su nivel cuando combinas múltiples disciplinas. ¿Puedes aterrizar a un ejemplo a vida real de habilidades? Bueno, vamos a ver. No sé, os puedo poner mi propio ejemplo. Por favor. Simplemente. Por ejemplo, el ser multidisciplinar tiene un problema. Tiene un desafío que todo el mundo conoce. El foco, ¿no? No tienes foco. Claro, si haces muchas cosas diferentes, ¿cómo te aseguras de que seas suficientemente bueno en todas ellas? Entonces yo siempre digo que yo soy un paretiense. ¿Qué significa esto? La regla de Pareto, el 80-20, ¿no? Claro. La regla de Pareto nos dice que el 80% del esfuerzo se aplica a todo en la vida. El 80% del esfuerzo que aplicas normalmente... o el 20% o el 80%... Bueno, lo que dice es que con el 20% del concepto ya puedes conseguir el 80% de los resultados. Por ejemplo, o el 20% de clientes de una empresa te aportan el 80% Eso de los es. beneficios. En realidad se aplica a cualquier cosa. Entonces, lo que yo hago es, para ser multidisciplinar, la estrategia correcta es la siguiente. Tienes que ser paretiense. Primero, solo tienes que meterte en un área si tienes auténtica pasión por ello. Y segundo, tienes que intentar llegar como mínimo a ese 80% de excelencia, pero no te debes obsesionar con el 20% final, porque el 20% final se puede llevar el 80% de tu esfuerzo. Toma. Esa es la clave. Es decir, tú tienes que dominar muchas áreas. En cada área no puedes llegar por debajo, obviamente aproximado, no puedes llegar por debajo del 80. Si llegas por debajo del 80 no vas a poder competir bien. Tienes que llegar por lo menos al 80, pero no obsesionarte con el 20 final. El 20 final se comería el 80% de tu esfuerzo. A eso iba, ¿vale? Entonces, si tú te obsesionas con el 20 final, ya no puedes destacar en múltiples áreas. Pero ahora llega lo más bonito de todo. Lo más bonito de todo. Por ejemplo, mi hermano es director de orquesta. Y es director de orquesta de élite. Dirigió la de Barcelona durante 5 años, la de Radio Televisión Española, es a nivel mundial, es de élite. Él se especializó en una sola cosa toda su vida y llegó a ese 90 y muchos %. Eso es lo que tienes que hacer. Si te especializas en una sola cosa, tienes que intentar llegar al 90 y muchos %, 95% si quieres destacar. Ahora, si eres multidisciplinar, eso es lo que tienes que hacer. Tienes que conseguir muchos 80%. Y si consigues muchos 80% y combinas muchos 80%, la combinación de muchos 80 elevan el resultado final al 90 y pico %. ¿Entendéis? Luego llegas a lo mismo que llegó mi hermano, pero de una manera diferente.
es combinando muchos 80, que al combinarlos te llevan al 90 y pico. Es por eso por lo que muchas veces la gente vemos que te recomiendan no solo tu área de expertise, como por ejemplo puede ser la arquitectura, Sí. sino también aprender de ventas, sino también aprender de marketing. No, Es claro, como entonces, múltiples disciplinas que Sí, te hacen entonces, mejorar. Exacto, el ejemplo mío concreto, por ejemplo, yo he hecho muchos proyectos tecnológicos y de IA, etcétera, etcétera, con muchos aspectos creativos y que beben mucho de mi combinación de disciplinas, de que yo soy informático, pero yo soy músico y he trabajado en realidad virtual, en realidad aumentada y cineasta y mil cosas, ¿no? Y muchos proyectos de los que hago, tanto creativos como tecnológicos, han destacado porque beben de toda esa mezcla de disciplinas. Claro. Y muchas decisiones a nivel empresarial también, etcétera, etcétera. Muchas beben de la experiencia que tengo en diferentes campos. Entonces, hoy en día yo recomendaría totalmente a los jóvenes que exploren esa multidisciplinariedad, porque primero es muy difícil predecir qué campos van a ser necesarios en el futuro. Segundo, eso potencia tu habilidad cognitiva de sistema 1 y 2. Y segundo, potencia tu ingeniería de prompts, tu prompting. Y el extrapolar ideas entre... El extrapolar ideas y el dirigir a la IA. Cuanto más background diverso tienes, más posibilidades tienes de dirigir a la IA de una manera más creativa y de adaptarte a cualquier tipo de escenario o requerimiento cuando tengas que dirigir a la IA. Luego, ser multidisciplinar te prepara para dirigir a la IA de una manera más potente también. Tiene sentido porque al final lo que quiere decir esto es que una persona cuando vaya a decidir una carrera o un camino profesional que no sea tan estricto de decir, no, es que solo quiero aprender de programación. No, es aprender programación, sí, pero aprende también de prompting, aprende también de comunicación y de relaciones sociales, porque todo te va a servir. Y otra cosa súper interesante, sé que os interesa mucho lo de Silicon Valley. En Silicon Valley, donde yo viví muchos años, en Silicon Valley los inversores no buscan mucho ideas. Lo que buscan son personas interesantes. Ellos invierten principalmente en equipos. Literalmente. Sí, ellos buscan equipos, incluso les da igual si tú has hecho tal cosa, ha funcionado o no ha funcionado. Ellos buscan gente interesante y gente con una cognición, una inteligencia diversa, adaptable, interesante, profunda, rica, creativa, etcétera, etcétera. Eso es lo que buscan. Y eso es lo que va a triunfar en el futuro. ¿Y tú que has conocido a founders de empresas muy grandes, sí, o líderes de proyectos muy grandes de Silicon Valley, cómo nos definirías, no sé, su manera de ser? ¿Son así tan disciplinados? ¿O cómo son ellos? Sí, muy interesante. O sea, yo creo que hay dos aspectos importantes. Primero, la disciplina y la perseverancia es clave. Los fundadores exitosos de startups o de compañías, primero son muy resilientes. Esta es la clave. Resilientes, primero hacen una cosa que va mucho contra el cerebro adulto. Veréis, los niños que no tienen el córtex prefrontal totalmente formado, ¿verdad? Tienden sobre todo a divergir y a explorar, pero los adultos que lo tienen formado, lo que tienden sobre todo es a optimizar y a ser eficientes, a hacer un uso eficiente de los patrones y el conocimiento que ya han aprendido y a no malgastar combustible y a usar la menor glucosa posible. La exploración y la creatividad va totalmente contra el cerebro adulto. Claro. Por eso es también la minoría. Y hay otra cosa que va contra el cerebro adulto, que es invertir esfuerzo cognitivo sin garantía de obtener un resultado. Y eso es lo que hacen los emprendedores de éxito. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Geniverse, ahora Crea, yo muchas veces invertía jornadas de 16, 17 horas programando, ¿no? Y estás invirtiendo todo ese esfuerzo sin ninguna garantía de que eso llegue a ningún sitio. Entonces, los fundadores de éxito primero tienes que tener la dopamina, tienes que tener la pasión por lo que haces. Si no, eso es insostenible. Tienes que creer y tienes que tener la pasión. Segundo, la resiliencia. Tú estás ahí, primero, porque tu meta no es hacer dinero o ser famoso, porque tú crees en ese proyecto y porque tú sabes que trabajar en ese proyecto te va a beneficiar a nivel cognitivo y a nivel personal, pase lo que pase con el resultado. Eso es lo más importante. Les estimula mucho que van a crecer ellos a nivel cognitivo. Exacto, eso es clave. Y no solo les estimula a ellos, sino a los inversores de Silicon Valley también. A los inversores de Silicon Valley literalmente les pone ver a gente joven
que están apasionados por lo que hacen, no porque se quieran hacer ricos, sino porque les mola lo que hacen, porque tienen pasión por ellos, porque no les da igual no dormir por la noche, porque están obsesionados con ese tema y les apasiona y les da igual invertir el tiempo que sea porque creen en ello. Eso es lo que les mola, porque saben que ese tipo de gente son las que van a aguantar las tormentas y la emprendeduría está llena de tormentas. La emprendeduría es sangre, sudor y lágrimas. Y luego satisfacción y gozo también por el camino, pero hay mucha sangre, sudor y lágrimas. Sí. ¿Conociste al empleado número 1 de Apple? Conocí a Daniel Kotke. Daniel Kotke, el empleado número 1 de Apple, que en su casa tiene el primer Mac de toda la historia, que vivió con Steve Jobs en la misma casa, que viajó a la India con Steve Jobs. Cuéntanos cómo era esto, cuál es la realidad detrás de todo esto. Bueno, pues fue muy interesante. Lo que me gusta siempre contraponer son las personalidades de Daniel Kotke y Steve Jobs, porque son como opuestas y nos marcan un poco el tipo de personalidades que hay en el mundo de la emprendeduría, ¿no? Steve Jobs era un genio, pero también era una persona muy que iba a cuchillo, digamos, ¿no? O sea, su obsesión era el producto, su servicio y era también, pues, un poco radical en la manera en la que se comunicaba y se comportaba con los empleados y en la empresa. O sea, la empresa era todo, crecer el producto, crecer el servicio. Daniel Kotke es un poco lo contrario. Daniel Kotke es un poco un hippie. Es un poco un hippie de California, un pedazo de pan, un buenazo, muy inteligente, obviamente, pero sin ese tipo de ambición, ¿no? Entonces, en el mundo de la emprendeduría encontramos muchas veces los líderes y los followers, los seguidores y los líderes. Gente como Sam Altman o como Steve Jobs, que desde el principio son gente que ellos tienen las ideas muy claras, son genios y quieren liderar y tienen su trayectoria y van a tirar para adelante. Se ponga lo que se ponga por delante de ellos, van a empujar, pase lo que pase. Y luego tienes a otra gente, pues también con mucha visión, como Daniel Kotke, genios también, muy visionarios, pero no tienen esa ambición desmedida. Claro. No tienen esa ambición desmedida. Entonces, pues no les importa complementar, no les importa seguir, no les importa ser parte del proyecto sin destacar necesariamente. Y es muy importante ver ese contraste, ¿no? Eso, obviamente, son tipos de personalidad que ya surgen desde que la gente es pequeña. ¿Y por qué lo fichó? ¿Por qué lo ficharon los dos Steves? A ver, yo no sé exactamente por qué lo fichó, pero esto normalmente, muchos de estos proyectos, como nuestro proyecto de Genuverse Crea, empiezan en grupos de amigos. ¿Sabes, por ejemplo, que PayPal, ¿no? La famosa PayPal Mafia, ¿no? Donde estaba Elon Musk también. ¿Cómo cuenta esto? Por PayPal Mafia, no me acuerdo cuáles eran los 4. Uno de ellos fue cofundador de YouTube. O sea, PayPal Mafia fueron 4 amigos. 4 amigos de... Lo busco en la IA. Sí, búscalo. ¿Cuáles eran los 4? Porque uno de ellos es uno de los cofundadores de YouTube, que fui con él de excursión en Silicon Valley. Uno de ellos es Elon Musk. Mira a ver cuáles son los 4. Pero bueno, son muy conocidos porque hicieron me parece que hicieron 2 startups al principio y ya la tercera startup fue PayPal. Que PayPal la petó a lo bestia. Y luego, a partir de ahí, se dividieron. Elon Musk fue a hacer todo lo que hizo, ¿no? Uno de ellos fue a crear YouTube y todos se convirtieron en grandes personas de grandes éxitos, ¿no? Pero ¿por qué crees que hay tanto talento en...? Pero lo que os quiero decir es que muchas de estas cosas empiezan en grupos de amigos. Ya. ¿Vale? Sí, aquí están. Vale. Peter Thiel, Max Levchin, sí. Elon Musk, Luke Nosek, Ken Howery. Sí, vale, uno de ellos es el de YouTube. Ahí pone 5, normalmente yo he oído 4. Sí. Bueno, pero a ver, aquí es lo importante es decir que la emprendeduría es una cosa dura y que tiene que surgir por una motivación muy profunda. Y muchas veces esas motivaciones profundas aparecen en grupos, en amistades, en grupos de amigos y tal. Yeah. Igual que, no sé, vosotros haciendo este podcast, por ejemplo, ¿no? Y además, porque la emprendeduría es muy dura, es más fácil hacerla acompañado que solo. Claro. Y hay una cosa muy peligrosa, vamos a ver, cuando tú ves las razones por las que las startups terminan, por las que se rompen, la razón número 1 es falta de capital y la número 2 es conflicto entre cofundadores. Claro. Entonces, cuando tú pillas un cofundador para una startup, es como casarte con alguien. Literalmente es una relación. Sí. Es como una relación. Y es muy arriesgado pillar un cofundador si no lo conoces bien. Entonces, ¿cuáles son las personas que mejor conoces? Tus amigos. Por eso, algunas de las startups de más éxito empezaron con grupos de amigos, o con hermanos, o con amigos. Y este es un ejemplo, ¿vale? Entonces, seguramente, pues, Daniel Kotke, esta gente, no lo sé expresamente, pero seguramente se conocían ya
como amigos de alguna cosa, seguramente. Ahora que has nombrado a Apple, bueno, con Steve Jobs, Sí. algo que me sorprende de Apple es que está un poco apartada, ¿no?, del tema de la IA. Por ejemplo, el Apple Intelligence este que tienen es una basura, no Sí, sirve para nada. sí, correcto, Creo que correcto. está medio conectado con ChatGPT. Correcto. Pero ¿cómo puede ser que una empresa que siempre trae lo nuevo se ha quedado atrás? Bueno, yo creo que precisamente esto conecta con Steve Jobs. Yo creo que esto lo ha dicho mucha gente que es verdad. Yo creo que no es ahora. Si os fijáis, desde que Steve Jobs se fue, el potencial innovador de Apple ¿no os parece que ha sido muy incremental básicamente desde entonces? Esto lo está diciendo mucha gente. O sea, que Apple ya no es lo que era. O sea, tiene la misma excelencia, obviamente, en sus productos. Pero el no mismo crean nuevas racionamiento. categorías. Exacto. ¿No os parece que eso es así? Es verdad. Sí, es muy Y parecido. más o menos coincide con cuando se fue Steve Jobs. Porque un líder visionario puede marcar toda la diferencia. De hecho, Demis Hassabis está marcando toda la diferencia en Google. O sea, la razón por la que Google está empezando a liderar ahora todo el segmento de la IA es por Demis Hassabis, básicamente. Una persona, ¿cómo puede marcar, eh? Sí, sí, totalmente. Una persona puede marcar completamente. Este tipo de líderes hay muy pocos en el mundo y pueden marcar completamente. Y con Steve Jobs, sin duda, eso sucedió. Así que bueno, lo que pasa es que luego de ese tipo de líderes, de nuevo, si comparamos a Steve Jobs con Demis Hassabis, son muy diferentes. De nuevo, Demis Hassabis es un científico y piensa mucho en el humanismo y en la parte humanista de las cosas, también en el negocio, por supuesto, pero piensa mucho en la parte humanista y igual otros como Steve Jobs no lo pensaban tanto, ¿no? O como Sam Altman y tal, es otro tipo de líder. Hay diferentes tipos de líderes, ¿no? Dario Amodei también piensa más en la parte humanista también, de Anthropic. Este era como el tío de ventas, ¿no? El tío de... Sí, y ese es el sacar tipo de dinero. líderes que queremos, ¿no? Yo personalmente prefiero, pues eso, el tipo de líder que tiene más... Porque es muy importante hacia el futuro. O sea, hacia el futuro, la IA que vamos a tener en el futuro es una IA que no se nos puede descontrolar. Porque verdaderamente si se nos descontrola... mirad, yo hago una metáfora muy bonita también. La IA es una cura de humildad para el ser humano. Es decir, nosotros hemos pensado que éramos muy únicos a través de la historia. Pensábamos que éramos el centro del universo y luego vimos que no era así. Pensábamos que éramos muy diferentes al resto de los animales y vimos que no tanto. Y pensábamos que nuestra inteligencia era, pues eso, lo último de lo último. Pero realmente nuestra inteligencia y nuestra creatividad, los humanos, somos un eslabón más en la evolución de la inteligencia y de la creatividad en el universo. Somos un eslabón más en esa evolución. Y nosotros ahora tenemos la oportunidad y la responsabilidad de participar en la creación del siguiente eslabón en la evolución de la inteligencia y de la creatividad en el universo. Luego tenemos una oportunidad histórica y una responsabilidad histórica en construir ese eslabón. Y ese eslabón no nos tiene que reemplazar, sino que nos iremos fundiendo poco a poco con él. Claro. Pero los líderes del futuro es nuestra responsabilidad que la gente que maneje esa transición y que lidere esa transición sean líderes que intenten preservar lo mejor de la humanidad en la creación de ese siguiente eslabón. Es muy importante. Y luego ese siguiente eslabón, también hay gente que está muy, muy temerosa de lo del arte. ¿Qué va a pasar? Hay que proteger el arte humano, hay que proteger esto, hay que proteger esto. ¿Habéis escuchado esto? ¿Vosotros mismos os sentís protectores de lo que los humanos hemos creado hasta ahora? Claro, pero pienso, por ejemplo, en la música y digo, ostras, la inteligencia artificial va a poder crear canciones de cualquier estilo al momento. Vale, pero os voy a dar un salto cognitivo muy grande. Ahora mismo la gente se preocupa que la IA puede imitar canciones o lo que sea, pero eso es encaje de bolillos. Vamos a ver, daros cuenta de que dentro de unas décadas, cuando las generaciones del futuro miren atrás, las formas de expresión creativa y artística que tenemos hoy en día, nuestra fotografía, nuestra pintura, nuestra música, van a ser una cosa ínfima comparada con las formas de expresión que existirán en el futuro, ¿vale? Hay un científico británico que se llama Stephen Wolfram que habla del concepto de la Ruliad. La Ruliad es como el espacio, digamos, metafórico de todas las computaciones posibles que podrían existir, ¿vale? Y es como que nuestro cerebro humano tiene un cierto horizonte cognitivo. Por la arquitectura de hardware que tenemos en el cerebro y por nuestra algoritmia en el cerebro, el tipo de computaciones que podemos hacer es una cierta parte muy pequeñita de esa Ruliad, de todo ese horizonte posible de computaciones. Entonces, nuestras formas de expresión artística y creativa, que ahora nos parecen todo, ¿no? La fotografía, la música, la pintura, en el futuro
se verán como una parte muy pequeñita de todas las posibilidades de expresión creativa y artística. Luego, en vez de ser protectores de lo que tenemos que ser entusiastas de lo que va a venir. Claro. En vez de mirarnos el ombligo, que es lo que nos gusta a los humanos, considerarnos tan únicos y tan especiales, que lo somos, que somos muy únicos y especiales, pero no somos el final de todo. Somos un eslabón más en la evolución de la inteligencia y de la creatividad en el universo. ¿Por qué habríamos de ser? ¿Cuánta, decidme vosotros, Sergio y Juan, en el total de la evolución del universo, cuánto espacio ocupa la historia humana? Un pestañeo. Un pestañeo. Entonces, ¿no va a haber más eslabones acaso? Claro que sí. ¿Y los siguientes eslabones nos van a reemplazar? No, van a continuarnos. Y nos vamos a ir fundiendo con ellos. Y no es súper excitante, no es un regalo de la historia, que en toda la historia del universo nosotros somos los privilegiados que vivimos la época de transición de una inteligencia, la humana, a un nuevo tipo de inteligencia que estamos nosotros mismos co-creando? Pero en esa transición va a doler. Es decir, Va a doler, porque todas las transiciones duelen o no duelen. Cuando te mueves de una ciudad a otra, cuando cambias de trabajo, cuando cambias de pareja, ¿no duele eso? Mucho. No duele. Y no tiene que doler en cierto sentido porque no hay renovación sin dolor. Sin un totalmente. cierto cambio. ¿Y hasta qué punto crees que va a haber una revolución en las calles? Cuando haya sectores enteros que se caigan. ¿Crees que la gente saldrá a la calle a quejarse, a pedir nuevas salidas? Porque claro, es lógico que la evolución es... O sea, nadie puede parar el Internet cuando vino, nadie ha podido parar todas las evoluciones que ha habido en la historia. ¿Qué va a pasar con a nivel social? ¿Qué va a pasar con ese salario universal? La ética, la pasión, la profesión. Muy, muy buena pregunta. Por eso es muy importante que sepáis que hay mucha gente trabajando en unos campos que se llaman la IA ética, la IA responsable. Es decir, hay mucha gente empujando porque la IA sea una IA que tenga en cuenta lo humano, que se use de manera responsable y que tenga en cuenta todos los factores humanos. Pero hay un peligro real, que lo estás diciendo. Hay mucha gente que nada más quiere conseguir beneficios empresariales. Por lo tanto, es cierto que es posible que se cree un mundo de 2 o de 3 velocidades donde mucha gente se quede atrás. No sabemos qué pasará cuando eso suceda, pero yo lo que sí quiero animar a toda la gente que nos escucha es a que no se queden atrás. Porque hay gente que tiene rabia con la IA. Dicen, yo no quiero usar la IA porque... No, yo quiero usarlo, esto no sé qué. Y Como pasaría cuando estaba el móvil, que decía, Exacto. yo no voy a usar el móvil. Exacto. Es muy importante no quedarse atrás y ver a la IA como un traje de Iron Man, como un magnificador de nuestro subconsciente. Pensar esta cosa. Todos tenemos un subconsciente y yo utilizo la metáfora de la olla. Es como si tenemos una olla interna y cuando estamos interactuando ahora mismo yo con vosotros, es como si lanzáramos ingredientes dentro de esa olla. Enriquecemos nuestros subconscientes con todas las experiencias que tenemos. Pero amigos, ¿cuánto tiempo tenemos en la vida para lanzar ingredientes y enriquecer esa olla? Muy poco. Yeah. Y de repente llega una tecnología que nos permite amplificar nuestro subconsciente de forma casi infinita. ¿Por qué le vamos a decir que no? Claro. Es una absurdez. Entonces, el problema es que va a haber mucha gente, ya hay una reacción contra la IA y es una reacción comprensible también, porque es cierto que va a haber dolor, es cierto que va a haber amenazar trabajos, pero atención, va a haber tipos de roles que van a desaparecer, va a haber tipos de roles que van a disminuir el número de humanos involucrados, pero va a haber muchos tipos de roles nuevos. Esto es lo importante que hay que recordar. Van a aparecer nuevos tipos de roles y de trabajos, pero si tú no te quieres quedar atrás, si tu rol se ve afectado y quieres acceder a uno de los nuevos roles, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ponerte las pilas con la IA. Claro. Ponerte las pilas con la IA y mantener tu potencial cognitivo, no atrofiarte. Claro, si empiezas a delegar todo en la IA, fijaros, si empiezas a delegar todo en la IA y encima, no te ejercitas con ella y tiendes solamente a proteger lo que tienes, te vas a atrofiar completamente y sinceramente, ¿ahí de quién es la culpa? ¿Es la culpa de la tecnología o es la culpa de las decisiones que has tomado? Justo quiero hablar de eso, de que lo hemos nombrado varias veces en la entrevista, pero no hemos profundizado en cómo podemos mejorar el razonamiento, ese pensamiento crítico del humano, que tan en peligro se ve. ¿Qué podemos hacer en casa? Es decir, una persona que ahora acabe esta entrevista, ¿qué puede hacer en casa para mejorar el pensamiento crítico? Perfecto, a ver.
Eso conecta con el nuevo proyecto que yo estoy haciendo. Yo estoy Rosetta creando Rosetta Mind. Es un proyecto que se llama Rosetta Mind. ¿Por qué se llama Rosetta Mind? La piedra roseta de la mente. ¿Sabéis cuál era la piedra roseta? Esta piedra famosa que se descubrió que permitía por primera vez traducir entre el jeroglífico egipcio y el griego antiguo. Era un codificador de idiomas, de lenguajes. Bueno, pues ¿cuál es la piedra roseta de la mente? ¿Sabéis cuál es la piedra roseta de la mente? ¿Cuál? Que se encuentra en la parte lateral, pero hacia adentro es el hipocampo. El hipocampo es una parte del cerebro que se encarga de codificar y decodificar nuestros recuerdos, nuestras memorias, y también es piedra fundamental en nuestros procesos de imaginación y de creatividad. Bueno, pues una forma, lo que hace este proyecto básicamente es el equivalente a la maquinaria física que utilizarías para entrenar continuamente tu musculatura física, porque veréis, cuando no te entrenas físicamente, ¿qué notas? Que tus músculos se reducen de tamaño, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque lo ves. Pero ¿cuál es el problema con la cognición? Que tú no ves cómo cambia tu cognición, es invisible, ¿no? No ves nada. Veréis, el tamaño del hipocampo es un proxy de su rendimiento. Es decir, el volumen del hipocampo más o menos te dice cómo de bien está rindiendo, ¿vale? Y recordar que el hipocampo no son solo los recuerdos, es la imaginación, la creatividad también lo influencia mucho. Vale, ¿sabéis a partir de qué edad empieza a decrecer el volumen del hipocampo? ¿60 años? Claro, la gente piensa que es a partir de los 60 o 70, ¿no? Pues no. A partir de los 30 o 40. Wow. Sí. Entonces, en los 40, realmente a partir de los 40, en los 40 es muy difícil de detectar en una resonancia magnética. En los 50 ya se ve fácil y a partir de ahí se acelera. Pero lo que os quiero decir es que cuando tienes que intervenir para mantener tu cognición ejecutiva en forma, no es a los 70, cuando ya se te ha encogido bastante el hipocampo. Es de los 30. Es, pues, a los 30 igual no, pero a los 40, 50 desde luego, ¿no? Pero a partir de los 30, quiero decir, tú ya tendrías que tener un régimen de práctica regular, tanto física como cognitiva. Y no tiene que ser con una herramienta como Rosetta Mind, puede ser con 1000 cosas. Rosetta Mind lo que te da es lo siguiente. Hay mucha gente, por ejemplo, que hace puzzles mentales, como los sudokus. Eso no ayuda. ¿Vale? Si haces puzzles mentales como los sudokus, ayuda un poco, pero poco. ¿Por qué? Porque hacer un sudoku lo que hace es que te conviertas en un mejor hacedor de sudokus, básicamente. ¿Qué es lo que produce neuroplasticidad y neurogénesis? Porque el hipocampo es una de las pocas áreas del cerebro que puede generar nuevas neuronas a cualquier edad. Bueno, lo que provoca que se produzca más neuroplasticidad y neurogénesis es desafiar a tu mente, desafiar al sistema predictivo de tu cerebro con algo nuevo que le sorprenda. Recordar, cuando creas una señal de error en tu sistema predictivo, entre lo que predice y lo que recibes, eso es lo que manda una señal al cerebro de que tiene que aprender algo nuevo, de que tiene que cambiar sus conexiones neuronales para producir neuroplasticidad. ¿Y cómo haces eso? Aprendiendo cosas nuevas. ¿Pero de qué manera? Puedes aprender cosas nuevas de muchas maneras. ¿Cuál es el problema si aprendes algo nuevo en una conversación con la IA? Que aprendes algo nuevo, pero no hay estructura. Si lo aprendes sin estructura, ¿qué pasa? Que luego no te acuerdas de la mayoría, ¿a que sí? No lo retienes. No lo retienes. Entonces, Rosetta Mind es una maquinaria de cognición que utiliza técnicas de repetición espaciada, que son técnicas muy probadas académicamente. Por ejemplo, los sistemas como Anki, no sé si conocéis Anki, bueno, da igual. Están muy probadas académicamente y también médicamente, en temas de problemas cognitivos. Entonces son técnicas que lo que hacen es, tú coges un tema que quieras aprender, te lo divide en múltiples cachos, ¿vale? Y ahora, la plataforma o estas técnicas, que no se tienen que hacer con mi proyecto, se pueden hacer con muchas otras herramientas, ¿no? Lo que hace es automatizarte el ritmo al que tú deberías interactuar con cada uno de los cachitos de ese tema para consolidar de la manera más eficiente y rápida esas memorias y esos recuerdos. Entonces, lo que está haciendo primero es, como es algo nuevo, desafía a tu sistema predictivo, luego estimula el hipocampo y la cognición y todo, y al mismo tiempo te permite consolidar esas memorias, ejercita el hipocampo, te hace aprender algo nuevo y hace que se integre de la forma más robusta y más eficiente en tu mente. Qué bueno. Eso es un ejemplo, ¿vale? Luego hay muchas otras herramientas. Por ejemplo, esta plataforma tiene herramientas que tienen que ver con el habla. No sé si sabéis que el habla, la fluidez, la articulación y la precisión con la que hablas es un proxy de tu rendimiento cognitivo. No sé si sabéis que ya hay maneras experimentales de detectar la demencia a través de cómo hablas.
¿vale? Entonces, en esta plataforma, por ejemplo, hay muchos ejercicios en los que tú te grabas hablando con diferentes desafíos y luego puedes ver estadísticas para entrenar tu cognición y ver a través del tiempo cómo varían estas habilidades. y tal. Cuanto mejor estás a nivel cerebral, mejor comunicas. Sí, o sea, la manera en la que tú hablas, diferentes parámetros de tu habla son un reflejo de cómo está en general tu cognición. Qué bueno. Sí, es muy interesante. Increíble, Javier. La verdad es que no sé cómo concluir este podcast. Tranquilizando a la gente, yo creo, ¿no? No, hay que animar a la gente, sobre todo que aprecien que están en una época histórica, que es una oportunidad única en la historia para expandirse cognitivamente y alcanzar nuevos horizontes que eran imposibles para las generaciones anteriores. Y ellos, si se lanzan con energía y con ilusión al mundo de la IA, dentro de unos años van a poder hacer cosas que eran ciencia ficción para las generaciones anteriores. Claro. Entonces es un privilegio que hay que disfrutar día a día con responsabilidad y obviamente con el uso de algunas de las estrategias que hemos comentado, pero su vida y la vida de todos nosotros pues puede alcanzar horizontes que eran imposibles para la gente de otras generaciones y hay que aprovecharlo. Al final esto es como el desarrollo personal, ¿no? Sí. Esto va a suceder, ya vemos que no es una cosa que puede que no suceda, con lo cual tienes una decisión y es con qué actitud vas a afrontar esa transición. Eso yo creo ¿Con que... control o con Sí. victimismo? Exacto. Entonces, Lo que acabas de decir es la clave. Es como la electricidad va a suceder, está ahí. Ahora, ¿vas a quedarte atrás? ¿Vas a aprovecharlo? ¿Quieres usar el regalo de traje de Iron Man que te han dado para amplificar tu subconsciente Yo sí. y tu potencial cognitivo? ¿O lo quieres dejar ahí aparcado? Y que Yo lo quiero, use? yo lo quiero el traje. Yo también quiero. ¿Tú quieres? Yo quiero el ¿Tú traje. quieres? Yo también lo quiero, ¿no? No quiero. Pues ya está. Oye, nos lo han regalado, pues vamos a usarlo. Javier, Ahí vamos. Un placer, muchísimas chicos. Gracias por estar hasta Un placer. aquí. Gracias por También, invitarme. Gracias a ti por estar escuchando este episodio hasta aquí. Compárteselo a tu amigo para que se ponga ese traje de Iron Man y que empiece a crecer. Y sobre todo, si nos estás escuchando, nos estás viendo, síguenos y suscríbete. Si estás en audio también, síguenos porque nos ayuda un montón y sobre todo ayuda al equipo a estar motivados y a traer invitados tan grandes como Javier. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. adiós.